Al inicio de la escena, se muestra el mundo demoníaco donde dos demonios están peleando. De repente, de la nada, la cabeza de uno de los demonios es cortada por alguien. Al ver esto, el monstruo oso queda impactado. El gran sabio Ramírez aparece y pregunta si escuchó llorar a un bebé. Luego, nervioso, se pregunta por qué un niño humano está en el mundo demoníaco. Finalmente, Ramírez salva al bebé. La escena luego salta a 12 años después en el mundo demoníaco, donde hay monstruos por todas partes y las batallas diarias son comunes en este reino cruel. Un niño humano, completamente solo, se une a la lucha. Se ven monstruos caminando, pero de repente aparece Eder, el protagonista principal. Eder no es otro que el bebé que Ramírez salvó. Con solo un golpe, Eder derrota al monstruo. Estaba feliz porque habían asegurado la cena del día, y su abuelo estaría encantado. Unos minutos después, Eder llegó a casa y le dijo a su abuelo, Ramírez, que había cazado un oso. Planeaban disfrutar de un estofado de oso para alimentarse. Pero Ramírez no respondió con alegría. En cambio, comenzó a hablar de cómo había criado a Eder para ser fuerte durante los últimos 12 años. Ramírez explicó que el mundo demoníaco era un lugar cruel donde solo los fuertes sobreviven, y que Eder se había vuelto lo suficientemente fuerte como para vivir solo. Al escuchar esto, Eder le preguntó a su abuelo por qué se estaba volviendo tan nostálgico de repente. Eder le dice a su abuelo que le debe mucho, recordándole que una vez lo salvó de un monstruo cuando era solo un bebé. Luego, Ramírez entrenó a Eder, y hubo momentos en los que Eder pensó que podría morir durante el entrenamiento. De repente, Eder comenzó a reír, diciendo que cada día era una aventura increíble, y le agradeció a Ramírez. Al escuchar esto, los ojos de Ramírez brillaron, y respondió que quizás era cierto. Ramírez luego se puso serio y le dijo a Eder que no le quedaba mucho tiempo y que necesitaba enseñarle muchas cosas antes de que fuera demasiado tarde. Eder quedó atónito y le preguntó por qué Ramírez estaba tan urgente. Eder lloraba, y Ramírez le pidió que dejara de hacer tanto ruido, diciendo que estaba bien porque todos eventualmente llegan a su fin. Luego instó a Eder a escuchar con atención, ya que lo que tenía que decir era muy importante. Ramírez le dijo a Eder que, después de morir, Eder debía aventurarse al mundo humano. Eder, sorprendido, preguntó si se refería al reino humano. Ramírez confirmó, explicando que, a diferencia de los demonios, los humanos se parecen mucho tanto a él como a Eder. Eder se rió, dándose cuenta de que era tal como lo decía Ramírez. Ramírez continuó explicando que, para llegar al reino humano, Eder tendría que conquistar la mazmorra conocida como el Abismo, que es el único pasaje al mundo humano. Ramírez también dijo que sabía que sería un gran desafío, pero creía que Eder podía manejarlo ahora. Luego sacó algo para darle a Eder. Eder, confundido, le preguntó por qué le estaba dando una carta y una brújula. Ramírez respondió pidiéndole a Eder que siguiera la brújula en su viaje a través de la mazmorra. Ramírez también explicó que la carta le fue entregada por Maribel, su aprendiz más preciada. Dado que Maribel es una figura muy conocida en el reino humano, la ubicación de Eder sería más fácil de rastrear. Ramírez agregó que Maribel seguramente cuidaría de Eder. Entonces, cuando Ramírez comenzó a toser, Eder se puso tenso. Ramírez le dijo a Eder que, aunque él lo había agradecido antes, era él quien debía estar agradecido por los gloriosos 12 años que compartieron. Las últimas palabras de Ramírez fueron que observaría con alegría las hazañas de Eder desde el reino celestial. La escena luego cambia algún tiempo después, en el funeral de Ramírez, donde Eder está de pie frente a una lápida. Eder agradece a su abuelo por criarlo. Decide ir primero al abismo, como le indicó su abuelo, ya que necesita conquistar esta mazmorra para eventualmente encontrarse con Maribel en el mundo humano. Eder comienza su viaje, y la escena se desplaza al abismo, donde algunas personas ya están explorando. Alguien grita para que todos tengan cuidado con las escaleras. Mac anuncia felizmente que finalmente llegaron al nivel 13. Al escuchar esto, una chica llamada Rousey se emociona, señalando que ha pasado un mes completo desde que comenzaron a explorar. Atul agrega que los niveles superiores estaban llenos de monstruos poderosos, lo que hizo que fuera una verdadera lucha. Raka dice que su objetivo era llegar al piso 30, y considerando su comida y suministros, cree que ya alcanzaron su límite. Mac luego pregunta cuántos niveles hay en total. Mia responde que no lo sabe con certeza, pero parece que los legendarios 4 héroes llegaron al piso 50. Al escuchar esto, Mac queda atónito, dándose cuenta de que todavía les quedan 20 niveles más por recorrer. Mia pregunta si pueden creerlo, incluso esos poderosos héroes no han llegado al fondo.
Mac también se pregunta qué secretos podrían estar esperando en las profundidades del último piso. Mia responde que había escuchado rumores de que conecta con el mundo demoníaco. Mientras Mia hablaba, una bestia monstruosa apareció de la nada y la atacó. Todos quedan impactados al ver esto. Mac, tenso, se pregunta qué clase de monstruo es ese, ya que nunca ha visto algo así. Mia, también tensa, grita y suplica que la suelten. Mac se pregunta qué hacer, temiendo que el monstruo cause demasiado daño. Pero de repente, para sorpresa de todos, alguien dispara al monstruo y lo derrota. Todos miran con asombro hacia la fuente del ataque y quedan impactados al ver a un humano allí. Se preguntan qué hace un humano en el abismo. Eder también está confundido y se pregunta si ellos son realmente humanos. Eder lo saluda con un hola, pero Mac, tenso, le grita a Eder que se quede donde está. Mac luego le pregunta a Eder si está solo. Eder responde confusamente que sí. Al escuchar esto, Mac responde gritando, ¡qué tontería! No hay manera de que alguien haya llegado a este nivel solo, especialmente no al 30. Por alguna razón, Eder se puso muy feliz y preguntó si estaba en el piso 30, lo que significaba que faltaban 30 pisos más. Luego se despidió. Al escuchar esto, todos quedan atónitos, y Raka pregunta si Eder quiere decir que vino del piso 50, el mundo demoníaco. Mac se pone tenso, pensando que no puede ser verdad. Eder luego se da la vuelta, mira hacia arriba con una sonrisa, y Mac, tenso, le pregunta si Eder está ascendiendo. En unos segundos, Eder vuela fuera del piso. La escena luego cambia a unos minutos más tarde, donde Eder finalmente ha llegado al primer piso y está derrotando a los monstruos con facilidad. Eder se pregunta si finalmente ha llegado a la superficie. Eder está confundido, notando que cuanto más alto sube en la mazmorra, más débiles se vuelven los monstruos, lo que la convierte en una mazmorra misteriosa. Después de salir de la mazmorra, Eder se sorprende al ver por primera vez el mundo humano. Eder dice felizmente que el mundo humano es tan exuberante y vibrante, mucho más bonito que el reino demoníaco. Luego decide buscar a la persona llamada Maribel mencionada en la carta. La escena cambia a un castillo de la Academia de Héroes en el reino de Rodas, donde una persona está sentada, diciendo que este año han reunido a algunos estudiantes verdaderamente notables. La secretaria responde afirmativamente, señalando que parece ser así. La mujer entonces pregunta si de este grupo de estudiantes surgirá un héroe. De vuelta con Eder, él llega al mundo humano, moviéndose apresuradamente por todas partes. Se pregunta cómo las montañas en el mundo humano parecen estar quietas, tan diferentes del reino demoníaco. Eder también está pensando en Maribel, preguntándose qué tipo de persona es y dónde podría estar en ese momento. En su camino, le pregunta a alguien por direcciones para llegar a su destino. Tan pronto como Eder recibió la información, salió corriendo a una velocidad impresionante. El hombre que lo observaba quedó atónito, preguntándose qué acababa de ver. Mientras corría, Eder pensó en lo bondadosos que eran los humanos. A diferencia de los demonios, que podrían pedirte un riñón o dos, la gente en el mundo humano compartía información libremente. La escena regresa a la Academia de Héroes en el reino de Rodas, donde se revela que la mujer es la persona que Eder ha estado buscando. Su nombre es Maribel. La secretaria de Maribel, Lara, le informa que si no fuera por Chaltier, ya habría compilado una lista de los estudiantes de la Academia de Héroes de este año. Lara también menciona que la academia ha tenido el mayor número de estudiantes este año. Lara añade que todo se debe a la incansable directora, Lady Maribel. Maribel responde que es gracias al arduo trabajo de todos. Lara luego pregunta si al principio fue una gran lucha. Las ambiciones de Lady Maribel ciertamente han levantado cejas entre la nobleza, lo que ha generado críticas constantes. Ahora ha llegado al punto en que los nobles envían a sus hijos a inscribirse en la academia. Maribel interrumpe, diciendo que todavía hay muchos problemas por resolver. Lara luego pregunta si Maribel se refiere al conflicto entre los plebeyos y los nobles. Maribel permanece en silencio por unos segundos antes de ponerse tensa y decir que una solución rápida no parece estar a la vista. También señala que, si su mentor mágico, el profesor Ramírez, estuviera aquí en la academia, las cosas podrían ser diferentes. De repente, para sorpresa de Maribel, escucha una voz que no es la suya ni la de Lara. Eder ha llegado y lo saluda con un hola. Tanto Maribel como Lara están sorprendidas, preguntándose cuándo llegó Eder. Lara grita con tensión que los golems seguramente entrarán en acción para lidiar con cualquier intruso en el edificio. Eder, confundido, se pregunta qué son los golems. Luego recuerda y comparte que ya ha derrotado esas cosas.
Eder añade que los golems no serían capaces de detenerlo. Al escuchar esto, Lara se pone tensa, dándose cuenta de que debe proteger a Lady Maribel a toda costa. Considera desatar su máximo poder de una vez. Lara ataca a Eder con todo su poder, pero para su sorpresa, Eder lo desvía fácilmente con un solo golpe sin esfuerzo. Lara se tensa aún más y adopta una posición defensiva para proteger a Maribel. Al ver la reacción de Lara, Eder se da cuenta de que podría haber sido malinterpretado. Pregunta tenso que esperen un momento, explicando que solo ha venido a entregar una carta para alguien llamada Maribel. Maribel se sorprende de que el joven haya venido con una carta para ella. Sin embargo, Lara aún aconseja a Maribel que sea cautelosa, ya que podría ser peligroso. Maribel responde que está bien, ya que no percibe hostilidad alguna de Eder en ese momento. Luego le pide a Eder que le muestre la carta. Eder se la entrega a Maribel. Después de leer la carta, Maribel está atónita y grita, preguntando qué demonios es esto. Está sorprendida al enterarse de que el profesor Ramírez, quien había estado en silencio durante más de 20 años, había estado en el reino demoníaco todo este tiempo. Maribel se alegra al darse cuenta de que su maestro, Ramírez, realmente escapó del abismo. Luego, curiosa, le pregunta a Eder dónde conoció a Ramírez. Eder le cuenta toda la historia, y Maribel se asombra al escuchar que fue criado en el reino demoníaco. Luego le pregunta a Eder sobre los últimos momentos de su maestro Ramírez. Eder responde que Ramírez le dijo que estaría observando sus triunfos desde los cielos. Al escuchar esto, Maribel responde que lo entiende y pregunta si significa que el profesor Ramírez le confió al niño, ¿no es así? Eder luego le pregunta a Maribel qué debe hacer ahora, ya que lo único que sabe es que debía entregar la carta, pero no tiene idea de por dónde empezar. Maribel piensa por un momento y decide que ayudar a Eder podría cumplir el deseo de Ramírez. Maribel sugiere que Eder pruebe la escuela. Eder está confundido, preguntándose qué es una escuela. Sin embargo, Lara está aún más sorprendida por la sugerencia. Lara pregunta tensamente a Maribel qué está diciendo, señalando que el trasfondo de Eder es un completo misterio y cuestionando cómo manejaría el examen de admisión. Maribel, tras pensarlo, dice que renunciaría al examen de admisión, avalando tanto el estatus como las habilidades de Eder. Lara está asombrada, pero está de acuerdo en que si eso es lo que Lady Maribel desea, entonces está decidido. Maribel comparte que desea cultivar futuros héroes como su maestro Ramírez en la academia. Ella cree que Eder, criado por el estimado profesor Ramírez, es ciertamente apto para la academia. Maribel luego le pide a Lara si podría encargarse de Eder por un tiempo, para mostrarle el lugar y compartir todo tipo de conocimientos. Lara responde afirmativamente, aceptando hacerlo. Maribel señala que Eder parece estar un poco falto de sentido común sobre el mundo humano y le pide a Lara que incluya eso en su orientación. Transcrito, Lara asiente, diciendo que permitirá que Eder la acompañe, pero solo si puede seguir su ritmo. Durante toda la conversación, Eder estaba completamente confundido. Después, Lara comenzó a dirigirse a algún lugar, y Eder la siguió en silencio. En pocos minutos, salieron de la academia y se dirigieron a un lugar diferente. Con curiosidad, Eder le preguntó a Lara hacia dónde iban, pero para su sorpresa, en lugar de responder, Lara le preguntó si podía seguir su ritmo. Eder se sintió confundido y no supo cómo responder. Luego, Lara le contó que Lady Maribel había dicho eso, pero que simplemente no podía permitir que alguien con habilidades tan limitadas se uniera. Lara gritó de nuevo, diciéndole a Eder que estaba allí para poner a prueba sus habilidades. Eder lo vio como su examen de ingreso. Preguntó, confundido, si la caminata era la prueba. Lara respondió que no, que solo era un calentamiento y que la verdadera prueba estaba por comenzar. Luego, Lara preguntó si eran las 3 en punto y le dijo a Eder que tenía que atravesar el bosque y salir por el otro lado en menos de una hora. Aún confundido, Eder preguntó si la tarea realmente consistía en cruzar el bosque. Lara se irritó por la calma de Eder. Con enojo, le dijo que no subestimara la situación, señalando que, incluso en terreno plano, a un carruaje le tomaría 3 horas recorrer la misma distancia. Además, había muchos monstruos feroces y peligrosos acechando, por lo que, si Eder no tenía la fuerza necesaria, atravesar el bosque en una hora sería un verdadero desafío. Si Eder tenía las habilidades para pasar el examen de ingreso, debería ser pan comido para él. Lara entonces dijo que se adelantaría, pero que, si Eder la seguía, las cosas podrían volverse un poco más fáciles. Pero eso solo si Eder podía seguir su ritmo. Diciendo esto, Lara se lanzó al bosque, y tan pronto como entró,
muchos monstruos intentaron atacarla, pero ella los derrotó con facilidad. Lara se burló de los monstruos, preguntándole si realmente pensaban que podían detenerla con ataques tan débiles. Sin embargo, admitió para sí misma que tal vez había hecho las cosas un poco demasiado difíciles, ya que los estudiantes de primer año solo podían manejar alrededor del 50% de ese nivel. Después de despejar el bosque, Lara caminó hacia el borde y se preguntó cuánto tardaría Eder en salir, especialmente porque parecía tan confiado. Lara esperaba que Eder no se rindiera a mitad de la tarea. Para su sorpresa, tan pronto como llegó al destino, escuchó la voz de Eder preguntando si finalmente había llegado. Lara se quedó atónita y sorprendida al ver a Eder bostezando frente a ella. Se preguntó cómo era posible que Eder hubiera atravesado el bosque antes que ella. Mientras bostezaba, Eder comentó que Lara ciertamente se había tomado su tiempo y que pensaba que ella llegaría a la meta antes que él. Lara, ahora tensa, le preguntó cuánto tiempo había estado allí. Eder respondió que había estado esperando por más de 20 minutos. Lara quedó atónita y gritó, ¿qué? Eder entonces dijo que pensaba que sería más difícil, pero que no lo fue. Lara respondió que Eder debía estar mintiendo. Eder gritó de vuelta, insistiendo en que no era mentira, y le dijo que mirara algo. Señaló hacia un lugar y, cuando Lara miró, quedó sorprendida al ver un diseño de animal hecho en el suelo por Eder. Eder, luciendo satisfecho, explicó que había tenido algo de tiempo libre, así que decidió crear esa obra maestra. Lara dijo que no podía creerlo y lo desafió de nuevo. Eder, sintiéndose tenso, preguntó si era un duelo. Lara respondió que correrían juntos y conquistarían el bosque uno al lado del otro. Eder respondió que estaba bien y estaba a punto de decir más, pero Lara lo interrumpió. Declaró que, si perdía, actuaría como un perro y movería la cola frente a él. Luego agregó que supuso que estaría bien. Ambos se prepararon en la línea de salida y Lara contó hasta 3. Para su sorpresa, tan pronto como terminó la cuenta regresiva, Eder salió corriendo y desapareció en unos segundos. Lara quedó atónita y no podía creer lo que acababa de suceder. Luchaba por aceptar que no podía seguir su ritmo. Después de que la carrera terminó, Eder estaba celebrando. Lara se sentó en el suelo, sonriendo tristemente, y admitió que había sido derrotada. Dijo que, según lo prometido, a partir de ahora ladraría como un perro. Eder, sintiéndose tenso, respondió que no era necesario. Lara gritó que no era así como funcionaba, y que, si no podía cumplir su promesa, sería un fracaso total como maestra. Entonces, comenzó a ladrar de diferentes maneras, sintiéndose muy avergonzada mientras lo hacía. Lara se preguntaba qué pasaría si otros la vieran así, y si otros maestros o estudiantes la vieran. Estaba preocupada de que pudiera emocionarse demasiado. Al verla así, Eder se preguntaba qué debía hacer en una situación como esa. Eder pronto notó un cuervo volando a su alrededor y se preguntó si lo había estado siguiendo durante mucho tiempo. Especuló que podría estar relacionado con alguien llamado Maribel. La escena cambió a Maribel, quien lucía muy tensa. Dijo que nunca imaginó que las cosas resultarían así, y que había anticipado que podría llegar a esto. Por eso había enviado a su familiar a seguir a Eder. Maribel, tensa, gritó el nombre del profesor Rime, quejándose del problemático estudiante que había dejado atrás. A pesar de esto, decidió fingir que no había visto el poder de Eder, ya que esa visión los perseguiría hasta la tumba. Después de un tiempo, cuando Eder y Lara regresaron a la oficina del director, Maribel le preguntó a Eder si ya tenía una buena impresión de la escuela. Eder se veía muy confundido al escuchar esto. Maribel, tensa, le preguntó a Lara si no le había mostrado la escuela a Eder. Lara se disculpó tristemente con Maribel. Luego, Lara comenzó a preguntarse cómo un niño criado en el reino demoníaco podía ser tan aterrador. Se preguntaba qué clase de infierno había mostrado el reino demoníaco a Eder que ni siquiera los 4 héroes podían manejar. Maribel interrumpió sus pensamientos compartiendo que había hecho arreglos para que Eder se inscribiera en la escuela. Durante el primer día, Eder se quedaría en el dormitorio estudiantil. Al escuchar esto, Eder se emocionó y se mostró feliz. Después, Maribel lo acompañó personalmente para mostrarle la escuela. En el camino, Maribel le contó a Eder que la escuela tenía un dormitorio para cada grado, cada uno esperando ser llenado con risas. Todos los estudiantes de primer año, tanto chicos como chicas, estaban en sus respectivas habitaciones. Maribel explicó que, sin importar quién fuera o de dónde viniera alguien, todos tendrían la misma habitación espaciosa. Luego, ella abrió la puerta de una habitación y le dijo a Eder que allí comenzaría su nueva aventura.
Eder preguntó si eso era todo. Maribel le dijo que pensara en ese lugar como un refugio acogedor solo para dormir, con muchas actividades y servicios para disfrutar. Después de eso, Eder entró en silencio a su habitación. Antes de que Eder pudiera entrar, Maribel mencionó que había alguien a quien definitivamente quería que conociera. Eder se mostró confundido, preguntándose de quién hablaba Maribel. Maribel entró en la habitación contigua a la de Eder. Llamó a una chica llamada Alice, preguntando si estaba adentro. Al ver a Maribel, Alice la llamó abuela y le dijo tensa que no entrara de esa manera. Maribel se rió y dijo que ya sabía que Alice estaría en su habitación. Maribel presentó a Alice a Eder como su nieta. Luego le dijo a Alice que quería que ayudara a cuidar de Eder, quien acababa de ser transferido a la Academia de Héroes. Alice, sorprendida, preguntó, ¿un estudiante transferido? Maribel explicó que había colocado a Eder en la misma clase que Alice, por lo que Eder debería sentirse libre de hacerle cualquier pregunta. Alice interrumpió a Maribel, diciendo que realmente no quería asumir esa responsabilidad y preguntando por qué tenía que ser ella. Maribel respondió preguntándole si aún no tenía ningún amigo. Alice se molestó al escuchar el comentario de Maribel. Mientras Maribel empezaba a salir de la habitación, dijo que Eder era un poco peculiar y le pidió a Alice que lo cuidara. Alice gritó que la conversación no había terminado. Maribel no la escuchó y salió de la habitación. Alice, rascándose la cabeza confundida, no sabía qué hacer. Eder entonces le dijo a Alice que no entendía del todo la situación, pero que contaba con ella. Alice se dio cuenta de que no tenía otra opción y le dijo a Eder que estaba allí para ayudarlo. Si tenía alguna pregunta, podía hacérsela. Eder respondió que sí, que de hecho tenía una pregunta en ese momento. Alice le pidió que la hiciera, y Eder preguntó, ¿qué es un amigo? Alice se sorprendió por la pregunta y comentó que era bastante única. Alice explicó que un amigo es alguien con quien las personas comparten un lazo cercano. Eder respondió que, si ese era el caso, elegiría a su difunto abuelo. Alice, sintiéndose tensa, le respondió que un abuelo es familia, no un amigo. Alice dijo que, una vez que Eder empezara a moverse por ahí, probablemente encontraría algunos amigos. Eder, confundido, preguntó si Alice no tenía amigos a pesar de asistir a clases. Alice, furiosa, echó a Eder de la habitación gritándole que se fuera. Eder, ahora confundido, se preguntaba qué pudo haberla enfadado tanto. Una vez dentro de la habitación, Eder se sintió tenso por lo pequeño del espacio. Era realmente diminuto, y notó que prácticamente no había sensación de seguridad. También se preguntaba cómo tanta gente podía estar apiñada en un espacio tan pequeño, e imaginó la cantidad de vidas que podrían haberse perdido. Para garantizar su seguridad, decidió hacer algunos cambios en la habitación. Usó su magia y completó la renovación de la habitación en solo unos minutos. Después de terminar, sintió que lo había cubierto todo, y que la habitación ahora estaba equipada para defenderse de cualquier ataque, incluso de Bahamut. También colocó trampas para asegurar que colarse no fuera un problema y que no hubiera miedo de un asesinato al acecho en las sombras. Con todo eso hecho, sintió un alivio. Después de esto, Eder comenzó a preguntarse sobre las clases que Maribel mencionó, que comenzarían al día siguiente. No estaba seguro de qué tratarían las clases, ya que no sabía nada al respecto. La escena cambió a Alice, quien estaba acostada en su cama, preguntándose por qué esto le estaba sucediendo. Se sentía terrible socializando y no podía imaginar llevarse bien con alguien tan completamente falto de sentido común. Alice recordó repentinamente las palabras de su abuela preguntándole si aún no tenía amigos. Al recordar esto, comenzó a golpear la almohada con rabia. Murmuró que su abuela no podía entender cómo se sentía. Finalmente, agotada, decidió irse a dormir. Después de decidir tomar un baño nocturno, Alice comenzó a quitarse la ropa. Sin embargo, escuchó a alguien golpear la pared y se preguntó, confundida, qué era ese sonido. Para su creciente confusión, Alice vio un agujero formarse lentamente en la pared y escuchó la voz de Eder diciendo que había algo que moría por preguntarle. De repente, la cabeza de Eder apareció por el agujero y preguntó por qué se estaba quitando la ropa. Alice, sorprendida y de pie solo en ropa interior, se sintió profundamente avergonzada por la aparición inesperada de Eder. En pánico, Alice llamó a Eder pervertido y usó su magia para atacarlo. Eder, viendo el ataque y sintiéndose tenso, se preguntó qué había sucedido y por qué lo estaba atacando. Alice también estaba tensa porque, en su pánico, había elevado su magia al máximo, pero Eder bloqueó fácilmente el ataque con solo un dedo. Al ver esto,
Alice se sorprendió y se preguntó si realmente lo había esquivado. Eder, sintiéndose tenso, explicó que había golpeado primero solo por cortesía. Alice rápidamente se cubrió con una manta y le gritó que dejara de mirarla. Eder, ahora asustado, se dio la vuelta, tratando de no mirarla. Alice se preguntaba qué clase de criatura era Eder, considerando que se deslizaba por las paredes y contrarrestaba la magia sin esfuerzo. Antes de irse, Eder se disculpó de nuevo, pero Alice, aún furiosa, lanzó una almohada hacia la puerta. Eder, sintiéndose tenso, la cerró rápidamente. Después de cerrar la puerta y salir, Eder, sintiéndose tenso, comentó que Alice no necesitaba molestarse tanto. Luego se preguntó si Alice realmente se sentía tan incómoda al ser vista desnuda, recordando cómo solía pasearse por la casa desnudo con su abuelo todo el tiempo. Aún así, Eder decidió guardar su pregunta para el día siguiente. A la mañana siguiente, llamó a la puerta de Alice. Alice la abrió con una expresión insensible, lo saludó con un buenos días, y se sintió aliviada de ver que Eder al menos estaba en uniforme. Al ver su expresión insensible, Eder preguntó confuso qué era esa mirada en sus ojos. Alice respondió que no había dormido nada en toda la noche, gracias a alguien que la mantuvo en alerta máxima. Al darse cuenta de que Alice se refería indirectamente a él, Eder se disculpó, señalando que no todos en la escuela podían atravesar paredes. Alice, sorprendentemente, le preguntó si Eder pensaba que era tan fácil. Eder, confundido, dijo que, en el reino de los demonios, eso era solo un martes cualquiera para él. Alice, con calma, respondió que si ese era el caso, tal vez era normal en el reino de los demonios y tenía sentido. De repente, al darse cuenta de las implicaciones, Alice se quedó impactada y gritó con tensión, «Espera, ¿qué?». Le dijo a Eder que no podía decir eso frente a los demás. Eder, sintiéndose tenso y confundido, preguntó por qué. Alice le explicó que si no quería meterse en problemas, más le valía seguir las reglas. Luego le dijo que como sabía que él no tenía idea sobre la clase, se lo explicaría mientras se dirigían al salón. En el camino, Alice le explicó que la Academia de Héroes era un programa de 6 años. En el primer año, los estudiantes profundizaban en varias materias, comenzando con un enfoque fuerte en lo básico. Le explicó que el plan de estudios del primer año incluía matemáticas mágicas, técnicas de combate, artes tácticas, historia de la aventura y artes. También mencionó que en su primer año, su maestro de salón manejaba la mayoría de las clases. Además, tenían clases donde todos aprendían juntos. Finalmente llegaron al salón, y Alice le dijo a Eder que mirara, porque el maestro lo estaba llamando. El maestro no era otro que Laura. Laura anunció a la clase que un nuevo estudiante transferido se uniría a ellos. Los estudiantes estaban sorprendidos porque sabían que el examen de transferencia se suponía que era realmente difícil. Así que Eder debía ser muy talentoso para haberlo aprobado. Y estaban preguntándole si era un gran estudiante, ¿verdad? Luego, Lara le pidió a Eder que se presentara. Ella se preguntaba qué tipo de reacción tendrían los estudiantes si fingiera ser un perro, y se puso tensa al pensar en ello. Eder se presentó y dijo que realmente no entendía qué era la escuela. Al oír esto, los estudiantes se sorprendieron y comenzaron a hacerle preguntas una tras otra. Le preguntaron si realmente no sabía qué era una escuela, ya que incluso los plebeyos asisten a la escuela primaria. Así que todos dijeron que Eder debía ser un chico muy atrasado. En respuesta, Eder gritó que venía del reino de los demonios, dejando a todos atónitos y sorprendidos. Alice se puso tensa, pensando que a pesar de habérselo dicho tantas veces, él todavía lo reveló. Eder estaba confundido y preguntó por qué de repente todos se quedaron callados. En ese momento, todos comenzaron a reír nerviosamente, pensando que estaba bromeando. Un chico incluso se levantó y gritó, preguntándole a Eder qué tipo de broma era esa. Le preguntó si realmente estaba diciendo que venía del reino de los demonios o si solo estaba bromeando con todos. Antes de que ese chico pudiera presionar a Eder con más preguntas incómodas, Lara intervino y le pidió que se detuviera. Luego mencionó que el nombre del chico era Heiser. Heiser luego le preguntó a Lara si Eder realmente venía del reino de los demonios. Lara, luciendo tensa, respondió que no estaba segura de cómo responder esa pregunta en ese momento. Al oír esto, Heiser sonrió y dijo que lo verificaría él mismo más tarde. Lara luego le dijo a Eder que había un asiento disponible junto a Alice, por lo que podía ir a sentarse allí. Cuando Eder se acercó, Alice, luciendo tensa, dijo que parecía que Eder ya había traído problemas. Pero Eder no entendía de qué estaba hablando Alice.
Alice luego le dijo que si ella fuera él, definitivamente se mantendría alejada de los asuntos de Heiser. Mientras tanto, Heiser estaba mirando fijamente a Eder, pensando que esto sería muy interesante. Lara luego comenzó a enseñar historia, pero Eder estaba completamente tenso y confundido, sin entender una sola palabra. En ese momento, Alice le entregó un libro a Eder y le pidió que lo leyera. Alice también mencionó que el libro de preparación contenía la mayoría de los detalles que Eder necesitaba. Luego le preguntó si sabía leer. Eder respondió que sí, ya que su abuelo le había enseñado la magia de la lectura automática. Alice, luciendo tensa y curiosa, preguntó qué tipo de magia era esa, ya que nunca había oído hablar de ella antes. Eder usó su magia y, en unos segundos, había terminado de leer. Luego compartió que había absorbido la mayor parte de la información. Alice estaba sorprendida y dijo que no había forma de leer tan rápido. Luego le hizo algunas preguntas para verificarlo, y Eder las respondió fácilmente. Alice preguntó si Eder estaba usando magia para recordar todo perfectamente. Eder respondió que no, que simplemente lo recordaba normalmente. Al oír esto, Alice, con tensión, dijo que era aún más impresionante. Eder luego le pidió a Alice que le mostrara los otros libros de texto. En unos minutos, ya había leído muchos de ellos. Alice, sintiéndose tensa, se preguntaba cuánto podría recordar realmente. La escena luego cambió a la tarde, donde Laura estaba disculpándose con los estudiantes. Les explicó que la sesión de artes marciales del día sería de autoestudio porque algo inevitable había surgido en el último momento. Todos los estudiantes estaban felices al escucharlo, mientras Eder se concentraba en la espada que había recibido en la clase de artes marciales. Estaba asombrado de que, aunque estaba hecha de acero, era un arma real con poder letal. De repente, la voz de una chica vino desde atrás, tranquilizando a Eder, diciéndole que no se preocupara. Mencionó que la escuela tenía personal médico de primera categoría en espera, por lo que, incluso si se lastimaba un poco, estaría en buenas manos. Cuando Eder se dio la vuelta para verla, la chica se presentó como Tina. Le preguntó a Eder si quería unirse a ellos para una sesión de estudio. Eder, luciendo confundido, le preguntó si hablaba de él. Tina respondió que sí, señalando que parecía que estaba solo. Eder luego miró con tensión a Alice, quien estaba practicando los movimientos de la espada sola. Tina luego le preguntó a Eder si sabía que solo practicar movimientos no era suficiente, y que si realmente era del reino de los demonios, le gustaría tener un combate amistoso con él. Eder pensó en su espada guardada en una dimensión de bolsillo, pero pensó que debía adaptarse a su oponente por ahora. Luego recordó las palabras de Maribel, aconsejándole que fuera suave con los estudiantes durante el combate. Eder accedió a un 1 contra 1 con Tina. Los estudiantes se asombraron al escuchar que el nuevo chico iba a enfrentarse a Tina. Al comienzo de la batalla, Eder le dijo a Tina que se sintiera libre de atacarlo cuando quisiera. Tina respondió que la afirmación de Eder era muy atrevida. Luego comenzó a correr hacia Eder, diciendo que si eso era lo que quería, ella daría el primer golpe. Para sorpresa de todos, Eder esquivó fácilmente el ataque de Tina. Los estudiantes estaban asombrados, comentando que el movimiento de Eder fue una desaparición tan rápida como un rayo detrás de Tina, y esquivarlo en el primer intento fue todo un desafío. Sin embargo, Tina sonrió, pensando que tal vez no era tan impresionante como todos creían. Tina atacó a Eder de nuevo, pero esta vez, para su sorpresa, Eder bloqueó su golpe sin siquiera mirar. Todos estaban asombrados por esto, pero Tina siguió intentando atacarlo repetidamente, pero cada vez, Eder bloqueaba sus ataques con su espada sin siquiera mirar. Al ver esto, Alice, sintiéndose tensa, se preguntaba qué estaba pasando, especialmente porque justo la noche anterior, él había extinguido su magia como si no fuera nada. Paró los implacables ataques de Tina sin siquiera darse la vuelta. Alice se preguntaba de qué estaba hecho el cuerpo de Eder y qué tipo de entrenamiento en el reino de los demonios podría forjar a un guerrero así. Luego, Eder miró hacia los amigos de Tina y los desafió a atacar juntos si se atrevían. Al escuchar esto, uno de los amigos de Tina se enfureció y le dijo a Eder que no volviera llorando si se arrepentía después. Los tres atacaron a Eder simultáneamente. Para sorpresa de todos, Eder bloqueó fácilmente todos sus ataques sin ningún problema. Tina, sintiéndose tensa, preguntó cómo Eder pudo bloquear cada uno de esos ataques. A pesar de sus esfuerzos, Tina y sus amigos finalmente se cansaron. Uno de ellos dijo que no podía continuar. Tina, tensa, se preguntaba qué estaba pasando con Eder. Mientras, la última amiga lo elogió,
diciendo que era absolutamente increíble. En ese momento, Eder dijo felizmente que parecía que había ganado. Tina, curiosa, le preguntó cómo podía moverse de esa manera. Eder explicó que antes había enfrentado a un monstruo con 100 brazos, así que en comparación, esto no era nada. Al escuchar esto, Tina quedó deslumbrada y le preguntó si Eder estaba bromeando. Eder respondió que no era una broma, realmente era del reino de los demonios. Para entonces, Alice llegó y le preguntó a Eder si quería tomar un té, ya que tenía muchas preguntas que hacerle. Las otras chicas estaban emocionadas y listas para ir a tomar té, pero de repente, Heiser apareció de la nada y comentó que Eder realmente era algo, desde ser del reino de los demonios hasta llamar la atención de las chicas. Heiser dijo que le encantaría visitar el reino de los demonios al menos una vez. En respuesta, el amigo de Heiser le pidió que lo dejara estar. Explicó que solo era una aldea remota, nada más, y la llamaban la aldea Mecha. Alice le dijo a Eder que no se preocupara por Heiser, explicando que, solo porque Heiser era un noble, siempre actuaba con superioridad. Heiser podría ponerla de los nervios, pero la verdad era que tenía habilidades. Eder respondió que no estaba preocupado, ya que en el reino de los demonios, cruzar miradas a menudo significaba una pelea a muerte. Al escuchar esto, los amigos de Heiser empezaron a reír, diciendo que debían admitir que Eder incluso le dio escalofríos a Heiser. Alice luego mencionó que Heiser provenía de una familia prestigiosa de espadachines y estaba destinado a ser el próximo as de la escuela de esgrima. Sin embargo, ella estaba segura de que Eder podía derrotar fácilmente a Heiser. De repente, Heiser dejó de reír y furiosamente preguntó qué había dicho Alice. Sus amigos también gritaron que no había manera de que Heiser pudiera perder contra un pueblerino. Uno de los amigos de Heiser también preguntó a Alice si no sabía que Heiser era el mejor estudiante en esgrima. Heiser se rió, diciendo que sería épico. Si lo que Tina decía era cierto, él desafiaría a Eder. Eder preguntó si Heiser quería pelear en ese momento. Heiser respondió que sí. Eder entonces dijo que podían hacerlo, ya que probablemente terminaría en poco tiempo. Al escuchar esto, Heiser se enfureció aún más y desenvainó su espada. Todos los demás que estaban allí se sorprendieron al ver que el chico nuevo estaba a punto de pelear contra Heiser, por lo que todos se acercaron a observar. Alice pensó para sí misma que ya había advertido a Heiser que no se involucrara, pero de repente, Alice vio la espada de Heiser y se quedó atónita. Comentó que claramente la espada no estaba hecha de mitril, y con ese tipo de dureza, incluso el acero se rompería como una rama. Heiser sonrió y preguntó si había alguna regla sobre qué espada podía usar. Eder respondió que no le importaba, ya que no hacía ninguna diferencia de todos modos, porque no era como si fuera una espada maldita o una hoja sagrada. Heiser entonces dijo que las reglas estaban establecidas y empezó a pensar en lo ignorante que era Eder. Planeaba destrozar la espada de Eder y darle una buena paliza, solo lo suficiente para mantenerlo con vida. Heiser luego cargó hacia Eder, declarando que él era un noble y estaba allí para entretener al pueblerino. Heiser también dijo que quería que Eder llorara y que Eder podría agradecerle por ello. Heiser furiosamente lanzó un tajo hacia Eder, quien usó su espada para bloquear el ataque. Mientras sus espadas chocaban, Heiser, lleno de ego, pensó para sí mismo, sin siquiera mirar, que la espada de Eder se había partido en dos. Heiser entonces pensó que era hora de una tortura exquisita. Sin embargo, los amigos de Heiser, tensos, gritaron su nombre. Heiser, confundido, preguntó de qué se trataba todo el alboroto. Cuando miró a Eder, se quedó atónito al ver a Eder todavía de pie con su espada intacta. Heiser estaba conmocionado al ver que, en lugar de que la espada de Eder se rompiera, su propia espada había sido destrozada. Todos los estudiantes se pusieron tensos, preguntándose si Eder era real, ya que acababa de romper la espada de Heiser con una hoja producida en masa. Heiser dijo que totalmente había esperado que fuera al revés. Alice también estaba sorprendida, sin poder interpretar lo que acababa de suceder. Heiser, ahora triste y tenso, preguntó de nuevo qué demonios estaba pasando. Heiser se sentó en silencio en el suelo, y Eder mantuvo su espada en el cuello de Heiser, preguntando si todavía iban a continuar luchando. Heiser, sintiéndose tenso, estaba perdido en sus pensamientos y no respondió. Al ver esto, Eder se preguntaba por qué Heiser parecía tan relajado a pesar de seguir en medio de la batalla. Pensó que si Heiser perdía su espíritu de lucha por algo como esto, ya habría perdido su vida en el reino de los demonios. Heiser no tuvo más opción que admitir que había perdido. Al escuchar esto,
Eder se preguntó si Heiser realmente estaba rindiéndose. Después de que la batalla terminó, Tina y sus amigos elogiaron a Eder, diciendo que era muy increíble. Los otros estudiantes también estaban asombrados de que Eder hubiera derrotado a Heiser con esa espada, encontrando hilarante ver a Heiser perder después de intentar presumir. Al escuchar estos comentarios, Heiser se enfureció cada vez más. Los amigos de Heiser intentaron calmarlo, pero él los ignoró y se fue furioso. Al ver a Heiser y a sus amigos huir, Tina quedó impresionada. Tomó la mano de Eder y sugirió que todos fueran a tomar un té juntos. Los amigos de Tina también estuvieron de acuerdo, queriendo unirse a Eder. Eder pensó por un momento, luego retiró su mano de la de Tina y se disculpó, diciendo que tenía trabajo que hacer y no podía ir. Antes de irse, Eder les preguntó por qué no cenaban con Alice en lugar de con él. Dicho esto, se marchó. La escena luego cambió al dormitorio de los estudiantes, algún tiempo después, donde Heiser golpeaba furiosamente la pared. Heiser no podía creer que había perdido contra un plebeyo, especialmente porque su espada no debería haberse roto contra una simple hoja de acero. Según Heiser, Eder debía haber hecho trampa. Convencido de que Eder se había aliado con esas chicas para derrotarlo, Heiser recogió su espada y declaró con enojo que no dejaría pasar esto. Juró devolver la humillación 100 veces. Después de acercarse a la habitación de Eder, Heiser pensó en darle una bienvenida caótica desordenando la habitación. Rompió la puerta con su espada furiosamente, pero para su sorpresa, la habitación estaba vacía. Heiser se preguntó si Eder realmente no tenía nada en la habitación. Pero cuando dio su siguiente paso, accidentalmente pisó un círculo mágico. La magia se activó, haciendo que toda la superficie del suelo se volviera negra. Heiser quedó atónito por el cambio repentino, y antes de poder reaccionar, cayó al suelo y se lastimó un poco. Cuando finalmente se detuvo y abrió los ojos, quedó en shock por lo que vio. Heiser gritó tensamente, preguntando qué demonios le estaba pasando. Se dio cuenta de que estaba atrapado dentro de una jaula y, confundido, se preguntaba dónde estaba y qué era el agujero, ya que no debería haber ningún lugar como ese bajo el suelo. Heiser intentó mover los barrotes de la jaula, pero no pudo. Se preguntaba con ansiedad qué hacer, ya que parecía no haber forma de salir. De repente, apareció un Slime dentro de la jaula con él. Al ver al Slime, Heiser se rió y le dijo que no lo asustara, ya que solo era un Slime. Lo atacó furiosamente, pero el Slime se defendió. Heiser quedó sorprendido y exclamó que era más fuerte de lo que esperaba. De repente, el Slime comenzó a absorber la espada de Heiser, dejándolo atónito mientras se preguntaba qué tipo de Slime era ese. Preguntó tenso si no era solo un Slime regular. En ese momento, la voz de Eder se escuchó cerca, revelando que era su mascota de mucho tiempo. Confundido, Heiser preguntó qué estaba pasando. Eder sonrió mientras entraba en la habitación. Al ver a Eder, Heiser gritó tensamente, exigiendo saber qué tipo de habitación era esa. Eder respondió que era un subespacio que había creado. Al escuchar esto, Heiser se sorprendió y preguntó qué quería decir. Eder explicó que el Slime era su mascota de moda del reino demoníaco, conocida como el Slime de la Gula. Heiser, sorprendido por el nombre, admitió que nunca había oído hablar de un Slime de la Gula antes. Eder sonríe y pregunta, ¿de verdad? Estaba de moda en el inframundo, aunque los dueños seguían siendo devorados. Heiser preguntó enojado si Eder hablaba en serio al decir que vivía en el inframundo. Eder añadió que esta pequeña criatura había absorbido tanto adamantita que su cuerpo podría volverse tan fuerte como el metal legendario. Incluso puede disolver huesos como el azúcar en agua. Al escuchar esto, Heiser quedó atónito. Eder mencionó además que, si por casualidad, Heiser era devorado, no quedaría ni un solo rastro, sin duda alguna. Las palabras desaparecer sin dejar rastro hicieron que Heiser sintiera miedo. Eder volvió a preguntar si Heiser realmente creía que podía solucionar el problema. Pero Heiser, aún furioso, se lanzó hacia Eder, gritando si realmente creía que se saldría con la suya. Heiser dijo esto porque creía que era un noble. Pero Eder, ahora también enojado, respondió que su abuelo siempre le enseñó a no dejar escapar a un enemigo bajo ninguna circunstancia. Eder añadió que si los dejaba escapar, podrían volver para vengarse. Al ver a Eder de esta manera, Heiser comenzó a sudar y se asustó, gritando nerviosamente. La escena luego cambió a la mañana siguiente en clase, donde todos parecían sorprendidos. Alice le preguntó a Eder, que estaba sentado a su lado, qué había pasado. Para sorpresa de Alice, era Heiser, y él la saludó con una sonrisa.
Heiser también saludó a Tina y se disculpó por haber sido tan arrogante antes. Tina, sorprendida, respondió preguntando, ¿qué? Alice le preguntó a Eder si debía ser otra persona, preguntándose qué podría haber pasado en la tierra para cambiar a Heiser de esta manera. Eder respondió que su abuelo siempre decía que si no puedes dejar ir a un enemigo y no puedes matarlo, deberías domesticarlo. Alice, sorprendida, preguntó, ¿domesticar? Heiser luego explicó que debía su vida a la misericordia de Eder y que a partir de ahora serviría a Eder con todo lo que tenía, como si su vida dependiera de ello. Alice, tensa, preguntó si era cierto. Heiser mencionó nuevamente que era mejor evitar usar la palabra disciplina. Tina luego se acercó y murmuró al oído de Eder. Tina, confundida, le preguntó a Eder si había hecho algo a Heiser porque empezaba a sonar un poco aterrador. Eder respondió que solo le dio una pequeña orientación. Tina, sorprendida, preguntó, ¿qué? Una orientación que desvirtúa el propósito de cambiar el mundo. Fuera de la clase, Lara escuchó esto y se preguntó sobre la disciplina, lo que la hizo pensar en perros y, a su vez, en imitarlos. Heiser luego preguntó a Eder a qué club estaba pensando unirse. Eder, confundido, preguntó qué era un club. Heiser explicó que es una actividad extracurricular a la que los estudiantes se unen voluntariamente. Heiser invitó a Eder a venir y echar un vistazo. También mencionó que se espera que sea el futuro as de la Academia de Kendo. Eder preguntó qué tipos de clubes había disponibles. Heiser respondió que los clubes populares incluían el Club de Artes Marciales, el Club de Duelos, el Club de Arte, el Club de Tiro y muchos más. Eder luego preguntó a Alice si estaba en algún club. Alice, tensa, respondió que aún no formaba parte de uno. Eder sugirió a Alice que deberían ir juntos a ver los clubes, ya que podría hacer algunos amigos allí. Alice, furiosa, gritó a Eder que se metiera en sus propios asuntos, recordándole que también la empujó hacia Tina el otro día. Alice gritó nuevamente que no es un sustituto y que nunca podría ser amiga de ellas como él lo es. Eder responde que, si ellos eran sus amigos, entonces Alice y él lo son aún más, sintiéndose como amigos de verdad. Antes de que Eder pudiera decir más, Alice, sintiéndose avergonzada, respondió con un ok y aceptó ir con él. Unos minutos después, llegaron al edificio del club. Al entrar, Heiser le pregunta a Eder si tiene en mente algún club en particular. Eder responde que está interesado en el club de duelos. Luego sonríe y pregunta si deben pelear a muerte hasta que una línea de sangre se extinga. Alice, tenso, grita que los estudiantes no andan eliminándose entre sí. Heiser entonces sugiere que vayan a revisar todos los clubes, ofreciéndose a ser el guía de Eder. Primero entran en el club de artes marciales, y Heiser dice, disculpen por irrumpir. El nuevo estudiante transferido, Eder, está interesado en una membresía de prueba. Las personas en el club de artes marciales miran a Eder con una mirada feroz. Un chico llamado Babaruku explica que el club se enfoca en el combate usando solo sus cuerpos. Sin armas ni magia, Eder responde que suena emocionante. Babaruku se acerca a Eder y le pregunta si él es el legendario estudiante transferido del que han oído rumores. Babaruku comenta que Eder parece bastante débil y frágil, pero agrega que solo ha pasado un año. Si Eder entrena lo suficiente, tener un cuerpo como el suyo no es solo una fantasía. Babaruku añade que, ya que Eder está allí en el club, bien podría experimentar algo de acción real en lugar de solo mirar. Para sorpresa de todos, Eder noquea fácilmente a Babaruku con un solo golpe. Todos se reúnen alrededor de Babaruku, preguntándole si está bien. Antes de salir de la sala, Eder comenta que se aseguró de que Babaruku estuviera lo suficientemente vivo. Heiser, ahora completamente tenso, insta a Eder a apresurarse e ir a otro lugar. Y así, Eder sorprendió a todos donde quiera que iba, dejándolos en shock. Incluso en un club donde el lema era la paciencia y la perseverancia son clave, fue expulsado. El líder del club le suplica a Eder que simplemente se vaya a casa. Eder, confundido, pregunta si fue expulsado solo porque rompió el objetivo. El líder del club responde que esa no es la razón. El problema fue que Eder había destrozado su espíritu. Alice suspira aliviada, diciendo que ya esperaba que algo así sucediera. En ese momento, Eder comenta que cree que unirse a un club podría ser algo complicado para él. De repente, una voz de chica surge de la nada, preguntando si ambos quieren unirse a un club. Cuando Eder y Alice se dieron la vuelta, una chica se presentó como Serena, una estudiante de cuarto año y líder de cierto club. Serena mencionó que los había visto pasar antes y que encontraba a Eder bastante intrigante.
Serena luego le dice a Eder que parece que los clubes regulares no son adecuados para él. Ella promete que su club mantendrá a alguien tan poderoso como Eder en alerta. Eder, curioso, pregunta de qué tipo de club se trata. Serena sonríe y revela que su club se llama el Club de Exploración de Mazmorras, que involucra expediciones a mazmorras. Alice y Heiser, atónitos, preguntan, ¿qué? ¿Exploración de mazmorras? Después de un rato, la escena se traslada al camino del Club de Mazmorras, donde Serena les pide que tomen una ruta diferente ya que la visibilidad no era buena. Al entrar en el club, Serena pidió a todos que prestaran atención, ya que había traído a unos novatos para un recorrido. Al escuchar esto, Eder se preguntó confundido qué era una aventura en mazmorra. Unos minutos antes, Serena mencionó que el mundo estaba lleno de mazmorras por explorar, ofreciendo una misión para que los estudiantes la conquisten juntos. Serena tomó la mano de Eder y dijo que profundizarían en los detalles una vez que estuvieran en la sala del club. La escena cambia al presente, donde Eder se siente tenso porque fue arrastrado a regañadientes. Luego comienza a pensar que algo podría estar acechando en las sombras. Al oír esto, Serena responde que, aunque estaba conteniéndose, notar su presencia fue bastante impresionante. De repente, Heiser sintió que alguien estaba cerca y preguntó si había alguien allí. Serena pregunta si Heiser estaba ciego, ya que ella estaba justo a su lado. Heiser entonces mira más de cerca y dice que, ahora que Serena lo mencionaba, parece que hay una sombra moviéndose. Resulta que una chica estaba efectivamente escondida en modo sigiloso. Ella comenzó a preguntarse cómo había sido descubierta a pesar de estar en modo sigilo. Eder luego grita, pidiendo a la persona que salga ya, mencionando que lo había estado siguiendo últimamente, durante las presentaciones en las comidas e incluso en el campo de práctica. Al escuchar esto, Alice grita tensa, preguntando si no era solo acoso. De repente, la chica se vuelve visible para todos e insiste urgentemente en que eso no era lo que pretendía. Al verla, Alice, sorprendida, pregunta si realmente los estaba acosando. La chica nerviosa se disculpa por no haberse presentado antes. Luego se presentó como Rin, una ninja de las Tierras del Este, y explicó que tenía sus razones para seguirlos. Rin mencionó que era bien sabido que el director tiene 4 nietos. Había escuchado un rumor de que Eder podría ser el 5º nieto oculto, por lo que estaba tratando de descubrir la verdadera identidad del estudiante transferido. Heiser entonces grita que Rin solo decía eso porque estaba tramando algo sospechoso. Al escuchar esto, Rin se pone tensa y se preocupa de que la etiqueten como una completa acosadora. Insiste nerviosamente en que nunca tuvo la intención de causar daño. Eder está de acuerdo en que había algo de verdad en lo que Rin decía, pero luego de repente pone una cara furiosa y dice que, si hubiera habido alguna malicia, ya lo habría solucionado. Al escuchar esto, Rin se asusta y se esconde detrás de Serena. Serena se ríe y les dice a todos que se sacudan la oscuridad. Luego anuncia que el próximo fin de semana irán a una mazmorra no muy lejos de la ciudad. Así que estaban planeando una exploración de 2 días y 1 noche. Serena entonces les pregunta a Eder y a su grupo si les gustaría unirse al club en la aventura, ya que todos irían. Alice responde que se siente un poco incómoda. Eder luego la insta a ir, ya que realmente quiere unirse. Avergonzada, ella grita un ok. Serena se complace en escuchar esto. La escena luego se traslada al fin de semana a las 7 de la mañana en punto, donde Serena anuncia que su próximo desafío serán las ruinas del milenio. Una antigua ruina, que se dice fue construida hace 1000 años, se ha convertido en una mazmorra repleta de criaturas monstruosas. Aunque está clasificada como un desafío de bajo nivel, no te dejes engañar, no es nada fácil de superar. Serena comparte con entusiasmo que su equipo ha hecho progresos para conquistarla, pero que definitivamente necesitan a los miembros adecuados y prepararse minuciosamente. Luego abre el mapa y sugiere llegar al nivel medio en solo 2 días. Dado que el diseño de la mazmorra cambia ocasionalmente, deben revisarlo con regularidad. Al escuchar esto, Eder, confuso, le pregunta a Serena si el diseño cambia cada vez que alguien entra. Serena se ríe y responde que eso no ocurre de esa manera. Eder concluye que las mazmorras del mundo humano y las del reino demoníaco deben ser diferentes. En la entrada, Serena menciona que esta vez tienen 23 miembros participando en el desafío. Se dividirían en 4 equipos de 6. En la línea frontal están Serena, la guerrera con lanza, junto con el formidable maestro de la espada, Heiser. Su retaguardia estaba compuesta por la maga Alice, y Rin era la encargada de explorar el terreno por adelantado.
Serena luego se dirige a Eder, señalando que su poder sigue siendo un misterio y que necesitará el apoyo de todos. Eder responde con un está bien, entendiendo la situación. Una vez dentro, Serena dice que ya es hora de que los monstruos comiencen a aparecer y le pregunta a Rin si puede sentir alguna presencia. Rin usa su magia ninja para comprobar y reporta que hasta el momento no ha aparecido nada. Para su sorpresa, Eder se le acerca por detrás y le pregunta si está segura. Eder luego los dirige a tomar el camino de la derecha, y luego otro a la derecha, diciendo que los monstruos se están acercando. Rin pregunta si Eder realmente puede sentirlo. Eder responde que sí, y le pide a Rin que vuelva a mirar. Cuando Rin lo hace, aparece un minotauro. Rin queda impactada, ya que el monstruo parece haber surgido de la nada. Mientras tanto, Serena se sorprende, dándose cuenta de que la habilidad de Eder para detectarlo desde esa distancia es increíble. Pero pronto Serena se da cuenta de que concentrarse en Eder no es lo más importante en ese momento. Su objetivo principal es derrotar a los monstruos. Saca su lanza y corre hacia el minotauro. Grita que puede encargarse del minotauro sola. El minotauro, al ver a Serena, se pone tenso e intenta esquivar, pero Serena lo mata rápidamente de un solo golpe. Rin estaba avanzando cuando Eder le pidió que se mantuviera alerta por una trampa oculta. Después de mirar, Rin confirma que tenía razón y se pregunta por qué no fue detectada en investigaciones anteriores. Serena luego dice que notar trampas, incluso aquellas que los expertos podrían pasar por alto, es crucial. Les dice a todos que estén atentos, ya que no tiene idea de con qué tipo de trampas podrían estar lidiando. Para sorpresa de todos, Eder va y presiona el interruptor de la trampa directamente. Alice grita con tensión y pregunta qué está haciendo. Eder responde que su abuelo siempre decía que había que enfrentar las trampas de frente. Alice, furiosa, grita que las trampas están hechas para ser evitadas y pregunta qué tipo de abuelo tenía Eder. Serena luego grita para que todos miren, ya que una enorme esfera se dirige hacia ellos. Serena les dice a todos que rápidamente se lancen hacia el túnel lateral. Sin embargo, Eder sigue parado ahí. Al verlo, Serena le pregunta confundida qué está haciendo y si está tratando de que los maten. Eder luego pregunta si la esfera es real. La detiene con una sola mano y pregunta si eso es todo. Al ver a Eder sostener la esfera, Serena se sorprende. Para su mayor asombro, Eder destruye la esfera de un solo golpe, diciendo que fue fácil de manejar. Heiser pregunta con tensión qué pasó con esa colosal esfera. Alice, conmocionada, pregunta qué acaba de ocurrir frente a ellos. Serena se pregunta cómo Eder logró destruir la esfera, dado que no estaba hecha de material liviano. Mientras tanto, Heiser le pregunta a Eder si está bien, aconsejándole que no se arriesgue demasiado. Eder sonríe y dice que no fue imprudente, luego les pide que miren. Cuando Rin mira cerca y ve un agujero, pregunta sorprendida si es un pasaje oculto. Heiser luego dice que no sería sabio entrar apresuradamente, pero de repente ve un cofre del tesoro y felizmente le dice a Eder que lo abra. Eder responde que apuesta a que definitivamente es un mímico. Heiser, confundido, pregunta qué es un mímico. Eder, sorprendido, pregunta si Heiser realmente no lo sabe. Antes de que Eder pueda explicarlo, el cofre del tesoro se transforma en un monstruo y ataca a Heiser. Sorprendentemente, Heiser esquiva el ataque y el cofre del tesoro se estrella contra la pared. Heiser, todavía sorprendido, le grita al monstruo, comentando lo torpe que es por saltar de la nada y estrellarse de esa manera. Serena, observando la escena, se pregunta si vio bien, ya que el monstruo cofre fue noqueado solo con un manotazo de Eder. Ella piensa que definitivamente hay algo inusual acerca del estudiante de intercambio. Heiser sonríe tensamente, diciendo que qué lástima que finalmente encuentren un pasaje, solo para que no lleve a ninguna parte. Eder se ríe y comenta que en realidad es una trampa inteligente para hacer que alguien piense de esa manera. Heiser pregunta confuso a qué se refiere Eder con eso. Eder responde haciendo una demostración, empujándolos a todos hacia la pared. Están atónitos y comienzan a gritar tensamente, pidiéndole que no los empuje así. Para su sorpresa, atraviesan la pared sin chocar. Eder sonríe y les dice que miren, explicando que era una pared con un truco. Heiser, frustrado, grita que hay algo realmente intrigante y decide intentarlo de nuevo. Eder advierte que volver atrás es imposible, pero Heiser no lo escucha y termina chocando contra la pared. Serena, tensa, pregunta qué quiere decir Eder con eso. Eder explica que es un camino de una sola dirección y que no hay forma de retroceder. Al oír esto, Serena se pone tensa y comienza a sudar.
Alice dijo que tenía el presentimiento de que algo así sucedería, ya que ahora no hay forma de regresar. Serena pregunta tensamente cómo se supone que se reunirán con los demás ahora. En ese momento, Serena ve a Eder tarareando canciones. Furiosa, le grita, preguntándole por qué está tan tranquilo en una situación como esa. Eder responde con calma que ha encontrado este tipo de trampa antes en el reino de los demonios. Al oír esto, Serena se pregunta nerviosamente si Eder realmente mencionó el reino de los demonios. Al principio piensa que debió haber escuchado mal, pero pronto se da cuenta de que Eder definitivamente mencionó el reino de los demonios. A medida que continúan, encuentran unas escaleras que descienden. Al ver las escaleras, Eder sugiere que esta ruta podría ser un atajo hacia el nivel más bajo. Serena responde que eso significa que no tendrán más remedio que derrotar al jefe que está abajo y luego usar el teletransporte para regresar a la superficie. Rin dice que con los números actuales, será muy difícil. Serena añade que, además de eso, solo tienen comida para un día y una noche. Serena entonces nota que Eder no está cargando nada y le grita tensamente, preguntando dónde guardó el equipaje. Eder, confundido, se pregunta por qué está gritando tanto. Eder simplemente mete la mano en su dimensión de bolsillo y saca el equipaje. Serena, sorprendida, pregunta de dónde salió. Eder responde que es solo una dimensión de bolsillo. Serena comenta que es una magia de otro nivel. Luego Alice le pregunta a Eder si podría teletransportar a todos a la superficie. Serena, al notar la falta de sorpresa de Alice, le pregunta por qué no está más asombrada. Alice responde que ya está acostumbrada a cosas como esa. Eder explica que necesita marcar el destino. De lo contrario, podrían terminar en otro lugar, o podría quedar atrapado en el suelo si algo sale mal. Rin pregunta tensamente si es increíblemente peligroso. Eder comparte que una vez fue teletransportado al interior del estómago de un monstruo. Rin luego pregunta si simplemente lo destrozó desde dentro. Serena suspira de alivio y dice que si no pueden regresar, mejor seguir avanzando con determinación. Después de caminar recto durante 3 horas, finalmente encuentran una puerta. Al abrirla, Serena siente peligro. Serena le pide a Rin que investigue. Rin responde con un ok y comienza a usar magia. De repente, Heiser comienza a decir que si pudiera desaparecer, estaría espiando el baño de chicas cada vez que quisiera. Al escuchar esto, todos le dicen a Heiser que es una vergüenza pensar así. Mientras tanto, Eder sigue avanzando dentro de la habitación. Serena le grita, pidiéndole que no se mueva imprudentemente. Eder responde que está bien, ya que solo estaba cayendo desde arriba y no hay de qué preocuparse. De repente, todo el suelo comienza a temblar como si hubiera un terremoto. Todos preguntan tensamente qué está sucediendo. Resulta ser un monstruo llamado Manticore. Serena grita que no es posible, ya que el monstruo es claramente más grande de lo normal y debe ser una especie superior. Heiser grita que no es solo eso. El Manticore tiene múltiples colas. Serena luego dice que siente que esta es una sala de jefe y pregunta si la criatura es un monstruo jefe. De repente, el Manticore los ataca, esparciendo agujas desde su cuerpo. Al ver esto, Serena grita, advirtiendo a todos que tengan cuidado porque las agujas están llenas de veneno mortal. Alice nerviosamente dice que no podrá esquivarlas en absoluto. Incluso sin ser golpeados por las agujas, todos comienzan a sentirse mareados y lentamente colapsan en el suelo. Serena se pregunta nerviosa si el Manticore está esparciendo el veneno por el aire. También piensa que Rin está lo suficientemente lejos, por lo que Rin debería estar a salvo por ahora. Pero pronto, Serena se pregunta qué puede hacer sola y dónde está Eder. De repente, ve a Eder de pie, sin verse afectado por el veneno. Eder, confundido, pregunta qué está pasando con los tres. Serena, sorprendida, le pregunta a Eder por qué no está afectado después de inhalar la toxina. Eder se ríe y dice, ¿veneno? Eso apenas lo llamaría veneno. También agregó que incluso podría soportar un pinchazo de aguja. Serena no entendía lo que Eder quería decir, pero para su sorpresa, Eder de repente se inyecta la aguja venenosa en su propia mano. Ella grita en shock, preguntándole qué está haciendo. Eder responde que ha estado entrenando para aumentar su resistencia y que puede neutralizar fácilmente este nivel de veneno en poco tiempo. Serena se tensa al escuchar esto. Eder luego dice que podría usar un hechizo de antídoto si es necesario, pero sugiere que resistan y desarrollen algo de verdadera resistencia. Serena, atónita, grita que no es el momento para eso, instándolo a que se apresure a lanzar el hechizo de antídoto. Eder está de acuerdo y lanza el hechizo. Para su sorpresa, el veneno comienza a desvanecerse.
Eder sonríe y dice que todo está bien siempre y cuando respire la neblina tóxica un poco. Mientras tanto, Rin, que había estado escondida arriba, ve esto como su oportunidad y ataca al manticore con una daga. Sin embargo, solo logró cortar una de las colas del monstruo. Rin pensó que era demasiado resistente, ya que cortar las 5 colas sería una tarea hercúlea, pero mientras se mantuviera escondida, habría oportunidades interminables. De repente, el manticore comenzó a balancear sus colas salvajemente. Rin se puso tensa, temiendo un ataque total desde todas las direcciones. Se sorprendió de lo increíblemente inteligente que era el monstruo jefe. Se cubre, pero para su asombro, ni una sola aguja se dirige hacia ella. Rin se queda atónita al ver que Eder está atrapando todas las agujas con sus manos desnudas. Eder grita que es su turno de brillar. El manticore entonces ataca a Eder, pero Eder fácilmente lo esquiva y agarra una cola, arrancándola con pura fuerza. Rin, sorprendida, pregunta si Eder realmente lo destrozó solo con fuerza bruta. Eder entonces arranca la segunda cola. Una por una, arranca todas las colas y usa una para atacar a la mantícora, cortándola repetidamente en la cara. Eder comenta que es muy extraño cómo incluso el veneno del monstruo puede afectarlo. Mientras tanto, Heiser se acerca a Eder con una sonrisa, diciendo que era de esperarse que Eder manejara a un jefe de manera tan efectiva y asegurara la salida como un profesional. Heiser pregunta si realmente era posible derrotar a un monstruo de tal calibre solo, o si estaba soñando. Rin admite que ella misma estaba empezando a dudar de esa posibilidad. Después de eso, avanzan. Al entrar en la siguiente sala, se dan cuenta de que se veía igual que la anterior. Eder sugiere que probablemente sea una serie de batallas con el jefe. De repente, Serena siente un temblor y les dice a todos que se preparen, ya que el monstruo se acerca. Se pregunta nerviosamente si ha surgido nuevamente un monstruo jefe y si no es solo un golem ordinario. Heiser grita que todos miren los brazos tubulares, prediciendo que lanzará algunos ataques a distancia. Serena agrega que luchar contra un jefe sin información es peligroso. Al escuchar esto, Eder pregunta si quieren que les enseñe una forma de luchar contra un monstruo que nunca han visto antes. Serena pregunta si realmente existe un método así. Eder explica que en un mundo lleno de innumerables criaturas, entender cada monstruo es increíblemente difícil. Incluso en la Academia de Héroes, solo había aprendido a lidiar con los monstruos que estaban en los libros. Serena se pregunta si hay una estrategia que funcione contra cualquier monstruo y está ansiosa por aprenderla. Eder entonces salta repentinamente en el aire, cuenta 1, 2, 3 y golpea al golem jefe. Al ver esto, todos están atónitos por lo rápido y decisivo que fue. El monstruo es destruido rápidamente, y Eder explica que su objetivo es derribar a los monstruos antes de que tengan la oportunidad de atacar. Con este enfoque, Eder generalmente puede manejar la mayoría de los monstruos de manera segura. Serena, aún tensa, se pregunta si realmente es posible y siente la necesidad de intervenir. Eder explica que para monstruos duros con alta defensa, debes desatar un golpe poderoso que supere su fuerza. Sin embargo, los monstruos rápidos siguen siendo un verdadero desafío. Cuando los monstruos rápidos lanzan sus ataques, es la oportunidad dorada para tomarlos por sorpresa. En cuanto a los que pueden desaparecer, no hay mucha diferencia. El tiempo es clave. En cada piso, Eder derrotó fácilmente a todo tipo de monstruos. Para los monstruos tipo Vantage, los localizó y eliminó rápidamente. Eder explica que criaturas como estas generalmente tienen poca resistencia, por lo que un ataque de área amplia puede eliminarlas de un solo golpe. Camina feliz hacia adelante, preguntándose qué tipo de jefe les espera a continuación. En ese momento, Eder se da cuenta de que la información que tenían es completamente inútil como referencia. Mientras tanto, Heiser se pregunta cuánto tiempo podrán aguantar 6 batallas seguidas. Al entrar en la siguiente sala, Heiser ve que es un minotauro. Todos se tensan, y Heiser grita que es un minotauro sediento de sangre, el jefe final del calabozo. Al escuchar esto, Eder se siente decepcionado y pregunta si realmente es el final, ya que llegó mucho antes de lo que esperaba. Luego se pregunta dónde está el verdadero desafío. Eder también se pregunta si el minotauro sediento de sangre podría ser un verdadero dolor de cabeza, especialmente con su temible rugido que podría paralizar a sus enemigos de terror. Alguien necesitaría una fortaleza mental seria para soportarlo. Normalmente, cambiarían al portador del escudo y al primer frente para manejarlo de alguna manera, pero Eder cree que puede manejarlo solo. Así que Eder decide encargarse de ello. De repente, el minotauro sediento de sangre lo ataca.
Serena grita con tensión, instando a Eder a tener cuidado. Para sorpresa de todos, Eder agarra los cuernos del Minotauro con sus manos desnudas. El Minotauro se pone tenso, incapaz de hacer nada contra Eder. Eder, sorprendido, pregunta si eso es todo lo que tiene el Minotauro sediento de sangre. Mientras el Minotauro comienza a retumbar, Serena grita que es una señal de que se avecina la poderosa guerra. El Minotauro comienza a rugir. Serena, tensa, dice que si se ve atrapada en ese rugido a corta distancia, definitivamente estará a merced del Minotauro. Para su sorpresa, Eder simplemente le dice al Minotauro que es muy ruidoso. El Minotauro, al escuchar esto, parece confundido y mira a Eder. Serena, aún tensa, se pregunta si el rugido no está afectando a Eder en absoluto. Eder luego golpea al Minotauro y usa su magia. Anuncia que es hora de dar el golpe final y ataca al Minotauro con un rayo de luz. Serena y Rin observan la escena con atención. Serena comenta que un jefe, al que incluso docenas tienen dificultades para derrotar, parece casi un sueño para ellas. Ren está de acuerdo, diciendo que podría ser solo un sueño después de todo. La sala se llena de humo y, una vez que se disipa, ven un cofre del tesoro. Heiser dice que el cofre del tesoro debe ser la recompensa por conquistar el calabozo. Se pregunta qué hay dentro, pero también considera la posibilidad de que los monstruos se estén disfrazando dentro de él. Serena responde que Heiser no debe preocuparse, ya que nunca ha oído hablar de trampas y recompensas por despejar un calabozo. Sin embargo, Eder interrumpe, diciendo que lo que mencionó Heiser ocurre de vez en cuando. Serena, confundida, pregunta qué quiere decir Eder. Eder explica que cuando abrió el cofre del tesoro del segundo jefe, el suelo cedió. Parece que este calabozo es diferente de lo que conocen. Eder dice que, en cualquier caso, el cofre del tesoro esta vez parece completamente normal. Cuando lo abre, encuentra lo que parece ser una caja de ítems. Serena está atónita y grita que es un premio gordo. Serena agrega que nunca antes se había encontrado con un objeto tan raro. Rin dice que realmente impulsaría su exploración del calabozo. Para su sorpresa, Serena responde que no. Dado que el tesoro que habían reunido en la exploración pertenece al club, Serena lo piensa y se da cuenta de que esta conquista fue gracias únicamente a la habilidad de Eder. Así que concluye que es justo que el tesoro le pertenezca a Eder. Rin está de acuerdo con Serena, confirmando que es definitivamente cierto. Serena insiste en que Eder tome el tesoro, diciendo que realmente no necesita contenerse. Eder responde que no se trata de ser modesto ni nada. Serena mira a Eder, confundida. Eder explica que puede almacenar el objeto en su propia dimensión de bolsillo. Serena entonces pregunta si debe haber un límite para esa capacidad, ¿cierto? Eder responde que hay límites, pero duda. Serena luego pregunta si el tamaño podría albergar cómodamente la capital real. Todos se ven confundidos al escuchar esto. A pesar de la conversación, Eder le entrega la caja de objetos a Serena. Serena pregunta de nuevo si realmente está bien. De repente, Heiser interrumpe, diciéndole a Serena que si no lo quiere, él lo aceptaría con gusto. Serena responde que si se lo va a dar a Heiser, mejor lo guarda para el club. Eder entonces crea un círculo mágico de teletransportación, diciendo que lo sacará de la mazmorra. Tan pronto como salen de la mazmorra, los otros miembros del club, al verlos, les preguntan ansiosos si están a salvo. Serena sonríe y responde que pueden verlo por sí mismos. Los miembros del club explican que no han podido contactar al equipo del capitán y estaban a punto de pedir ayuda. Serena se disculpa por haberlos preocupado. Luego explica que no está segura de si le creerán, pero derrotaron al jefe y usaron el círculo de teletransportación para escapar. Al escuchar esto, nadie le cree a Serena y le piden que no bromee con eso, insistiendo en que no es posible. Una chica incluso pregunta si Serena está segura de que no fue atrapada en alguna trampa hipnótica. Heiser grita que no está bromeando. Su hermano, Eder, derrotó al jefe Minotauro él solo. Los miembros del club comienzan a reírse, preguntando si realmente pueden creer que hay un humano así por ahí. Heiser sigue gritando por encima de ellos. Rin dice que anticipaba esta reacción, pero admite que es demasiado absurdo para ser verdad. Serena está de acuerdo, diciendo que tiene sentido y que casi desearía que solo fuera un sueño. Luego, Serena levanta la caja de objetos y dice que es una prueba sólida de sus hallazgos. Agrega que la aventura resultó ser toda una expedición. Eder dice entonces que se divirtió mucho hoy y pregunta cuándo será su próxima aventura. Serena, tensa, pregunta si Eder está pensando en unirse a ellos. Eder responde que aún lo está considerando, pero definitivamente es una de las opciones.
Serena, pensando en algo, dice que no debería involucrarse. Explica que el nivel de sus aventuras es demasiado diferente, por lo que tampoco sería adecuado para él. Se disculpa, pero dice que el equipo debe rechazar su participación. Unos días después, la escena cambia a Heiser y Eder visitando el club. Heiser comparte tristemente que no es buena señal, porque lo han vuelto a rechazar en la puerta. Eder, confundido, pregunta si ni siquiera pudieron observar. Heiser responde que no, ni siquiera pudieron observar porque se estaban difundiendo rumores sobre un saboteador del club. Eder, confundido, pregunta qué es un saboteador del club. Heiser explica que parece que había varios miembros cuyos espíritus estaban completamente aplastados, lo que hacía imposible que cualquier club funcionara correctamente. Eder dice que no está del todo seguro de lo que eso significa, pero suena complicado. Heiser responde que probablemente se refiera a su hermano. Eder, sorprendido, pregunta qué tiene que ver eso con él. En ese momento, Eder decide posponer la elección de un club por el momento. La escena cambia a la oficina del director, donde Alice está furiosamente preguntándole a Mirabel sobre Eder, exigiendo saber quién es. Insiste en un desglose completo de su total falta de sentido común y sus impresionantes habilidades. Mirabel se queda en silencio durante unos segundos antes de preguntarle a Alice si conoce al maestro, el gran sabio Rembres, quien enseñó a los 4 héroes, incluida a ella misma. Alice responde que sí. Mirabel revela que el mismo Rembres que entrenó a los 4 héroes también crió a Eder en el reino demoníaco. Al escuchar esto, Alice queda atónita. Mirabel agrega que si alguien fue entrenado desde la infancia por la persona más fuerte del reino demoníaco, ese tipo de poder descomunal empieza a tener sentido. Alice, aún en shock, confirma que realmente es cierto. Mirabel responde que sí, diciendo que Eder fue todo un desafío, pero está segura de que Alice podría aprender mucho de él. Le pide a Alice que se asegure de llevarse bien con él. Alice responde que hará lo mejor que pueda. Mirabel luego invita a Alice a quedarse para tomar un té, mencionando que acaba de recibir un lote encantador de hojas. Sin embargo, Alice rechaza la invitación, diciendo que su clase está a punto de comenzar. Después de que Alice se va, Mirabel suspira aliviada, pensando que entiende por qué a Alice le cuesta conectarse con los demás. Espera que Eder pueda ser la clave para cambiar eso y, en silencio, desea que él cuide de su nieta. La escena cambia al aula, donde Lara está enseñando sobre magia. Explica que probablemente comenzarán a entender cuál podría ser su afinidad natural con la magia. Lara enfatiza que, de los 4 elementos fundamentales de la magia, es crucial que cada estudiante identifique los elementos en los que podría destacar. Lara agrega que, aunque algunos anhelan dominar habilidades más allá de la magia, incluso un indicio de magia puede ampliar significativamente las posibilidades en combate, como un jardín en flor. Diciendo esto, Lara usa magia, lo que hace que todos los estudiantes se tensen porque no pueden ver lo que está haciendo. Lara explica que pueden crear aberturas intimidando a los oponentes de esta manera. Lara luego pide a todos los aspirantes a espadachines y lanceros que den lo mejor de sí en el entrenamiento. Mientras todos practican, Eder los observa, preguntándose sobre el objetivo hecho de algún metal especial con resistencia mágica. Eder considera la posibilidad de meterse en problemas por romper el objetivo y decide que probablemente debería ir con cuidado. De repente, Heiser se acerca a Eder, compartiendo tenso que no es bueno en la magia. Eder pregunta si eso es realmente cierto. Heiser responde que sí, ya que al haber nacido y crecido en una prestigiosa familia de espadachines, no era un fanático de la magia en absoluto. Se pregunta cómo podría aprenderla. Eder piensa por un momento y le dice que hay una solución rápida para eso. Heiser, feliz, pregunta si Eder está diciendo la verdad. Sin embargo, su felicidad se desvanece rápidamente cuando Eder lo hace ponerse como blanco. Eder explica que está a punto de desatar algo de magia, y Heiser tendrá que intentar contrarrestarla con la misma magia. Eder agrega que seguirá lanzando hasta que Heiser lo logre, sin importar cuánto tiempo tome. Heiser grita tensamente que no, diciendo que no hay manera de que pueda hacerlo, ya que podría terminar muerto si no tiene cuidado. Eder responde que él también ha estado al borde de la muerte mientras aprendía, pero así fue como dominó el uso de la magia. Eder dice que cuando alguien es llevado al límite, es cuando verdaderamente despierta. Heiser, asustado, comienza a alejarse, diciendo que pedirle ayuda a Eder fue un gran error de su parte. En su pánico, Heiser choca con Alice sin darse cuenta. Pregunta tensamente si ella está bien. Alice responde que está totalmente bien, pero Heiser le pregunta urgentemente sobre el camino de la magia.
Cuando Heiser chocó con Alice, su trayectoria de ataque se desvió. De repente, otra chica se acerca y dice que es muy peligroso. Heiser, tenso, pregunta quién es esa chica. Ella responde que no es Alice. Al escuchar esto, Alice se enoja pero no dice nada. La chica comenta sarcásticamente que es sorprendente que Alice ni siquiera pudiera lanzar un hechizo adecuado. La chica agrega que es una buena excusa para que Alice afirme que es la nieta. Al escuchar esto, Eder se confunde, preguntándose quién es la chica y por qué está desafiando a Alice. En realidad, el nombre de la chica era Diana, y Alice, enfadada, le gritó que se callara porque las cosas se complicaron después de que la golpearon. Diana actuó como si no supiera lo que estaba pasando y bromeó sobre Alice, diciendo que no se trataba solo de control y que la bola de fuego parecía algo que lanzaría un niño. Alice grita que tiene más habilidad de lo que Diana piensa, así que debería observar. Pero cuando Alice intenta usar su magia y lanza la bola de fuego, esta termina cerca de su pierna, como si un niño la hubiera lanzado. Diana comenzó a reír y preguntó qué era eso, ya que Alice ni siquiera pudo manejar un hechizo simple. Diana luego se preguntó si no era la abuela de Alice quien era aclamada como una heroína, y comentó que pensaría Maribel de su inepta nieta. Alice gritó que su abuela no tenía nada que ver con eso. Diana rió nuevamente y dijo que la magia se trata de impresionar. Luego, demostró su magia, golpeando el objetivo perfectamente con facilidad, y preguntó si no era así como Alice debería usarla. Diana luego preguntó a Alice que, si no podía manejar tanto, ¿cómo fue admitida? Alice, sintiéndose tensa, pensó por un momento y permaneció en silencio. En ese momento, Alice comenzó a reflexionar sobre su pasado. Hace 5 años, todos habían depositado sus esperanzas en ella debido a su potencial mágico latente. La escena luego cambió a los terrenos de entrenamiento de hace 5 años. Ese día, el maestro de Alice la tranquilizó para que no se preocupara y primero confirmó que era la hija de la legendaria Maribel. El maestro dijo que seguramente dominaría la magia en poco tiempo. Alice, tensa, preguntó si era cierto porque ella también quería convertirse en como su abuela. El maestro respondió que realmente creía en ella. Alice respondió con un está bien. Unos minutos más tarde, Mirabel estaba trabajando en la oficina cuando de repente vio un incendio en la casa. Recordó que era el lugar donde Alice había estado practicando. Cuando Mirabel llegó, se sorprendió al ver a Alice a salvo y eso la alegró. Pero luego, para su sorpresa, vio que el maestro estaba envuelto en llamas. En el hospital, el médico mencionó que un error mágico había causado que alguien se lastimara. Dijo que, dado que Alice era solo una niña, no podían culparla demasiado. Pero aún así, era preocupante. En ese momento, Alice vio los ojos enojados de su maestro y sintió miedo. Desde ese día, ingresó a la academia, y el recuerdo de ese evento la perseguía. El miedo a usar magia aún la domina. De vuelta al presente, Diana comentó que corría un rumor de que la nieta de Lady Maribel no podía usar magia. Diana luego mostró lástima hacia Alice y dijo que sería indulgente y lo dejaría pasar por el día. Alice pensó para sí misma que la magia dentro de ella había desaparecido por completo. Cuando Diana estaba a punto de salir del salón, Eder se acercó repentinamente a Alice y le preguntó por qué estaba reprimiendo su poder de esa manera. Alice, tensa, gritó y le preguntó por qué a Eder le importaba tanto, como si fuera asunto suyo. Eder respondió que era porque Alice estaba fingiendo que no podía usar magia. Diana, confundida, preguntó qué quería decir Eder y dijo que si ese era el caso, Alice debería mostrarles lo que su magia podía hacer. Eder luego le recordó a Alice la vez que desató su magia contra él el otro día, sugiriendo que solo necesitaba canalizarla de la misma manera. Alice respondió que su magia ese día fue solo instintiva. Eder luego preguntó si Alice estaba preocupada de que su magia se descontrolara. En respuesta, Alice furiosamente preguntó a Eder qué podía entender él sobre su situación. Debido a sus poderes, no podía hacer amigos, y todos asumían que era brillante solo porque era la nieta de la heroína. Ahora ya no sabe qué hacer. Eder pensó por un momento y dijo que se encargaría de alguna manera. Luego sugirió que Alice diera todo de sí y no se preocupara por nada por una vez. Alice gritó que lo resolvería por sí misma, y preguntó si Eder siquiera la estaba escuchando. Pronto, comenzó a preguntarse si Eder era tan increíblemente fuerte como decían, y si tal vez él podría manejar su poder. Alice se preparó para encargarse de ello ella misma, diciendo que lo manejaría. Diana se rió del hecho de que Alice iba a intentarlo de nuevo. Mientras Alice se preparaba para atacar a Eder, pensó en el pasado, reflexionando sobre cómo la magia nunca había sido su fuerte.
pero de repente, Alice se enfureció y desató todo su poder. Estaba rodeada de fuego, lo que dejó a todos atónitos. Trató de controlarlo, pero cuando vio la sonrisa de Eder, su rabia se intensificó. Alice le gritó a Eder, pidiéndole que hiciera algo con el fuego. Diana se quedó atónita al ver las llamas que rodeaban a Alice, y todos los estudiantes se pusieron tensos porque el fuego era extremadamente abrasador. Alice luego le gritó a Diana que la escuchara. Al ver esto, Lara se quedó atónita y advirtió a todos que se alejaran lo más rápido posible. Pero para ese momento, las llamas de Alice habían crecido tanto que estaban a punto de atacar a Diana. Eder intervino para proteger a Diana y le dijo a Alice que estaba completamente fuera de control. Alice gritó en respuesta, diciendo que estaba haciendo su mejor esfuerzo. Eder respondió que si Alice no se rendía, eventualmente lo dominaría. Alice, tensa, le dijo a Eder que realmente debería arreglarlo. Eder la tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, que no dejaría que nadie resultara herido. Alice respondió que lo entendía y que confiaría en sus palabras. Mientras Alice continuaba usando su magia, Eder logró proteger a todos de las llamas. Mientras tanto, Lara estaba asombrada por la intensidad de las llamas, notando que la cantidad de poder mágico era casi comparable al de Lady Merobau. Si Alice pudiera controlar tanto poder mágico, podría ser extremadamente peligroso o altamente ventajoso. Diana, sintiéndose tensa, gritó a Eder, preguntando qué demonios era esa llama. Diana, frustrada, preguntó a Eder qué eran esas llamas y se consideraban inútiles. Justo en ese momento, las llamas estaban a punto de acercarse a Diana nuevamente. Pero Eder intervino para protegerla. Diana, tensa, preguntó qué estaba haciendo Alice. Alice le preguntó a Eder cómo podía hacer que la magia la obedeciera. Eder respondió que si seguía practicando, eventualmente lo lograría. Alice, tensa, respondió que se estaba quedando sin poder mágico. A medida que las llamas se desvanecían gradualmente, Eder colocó una mano en el hombro de Alice y le preguntó por qué estaba deteniéndose. Alice estaba a punto de decir que su magia se había agotado cuando de repente sintió que su poder mágico se había restaurado por completo. Eder sonrió y le dijo a Alice que había reabastecido su poder mágico. Luego reveló que había estado almacenando una enorme cantidad de energía mágica. Alice, tensa, preguntó qué significaba eso. Eder explicó que las reservas eran innumerables, por lo que la práctica podría continuar indefinidamente. Alice se sorprendió, mientras Diana se quedó atónita y gritó, ¿qué? Después de un tiempo, Lyra anunció que la clase había terminado. Eder respondió con un ok y le dijo a Alice que entrenara en la mañana, al mediodía y por la noche. Después de un descanso del entrenamiento, Alice gritó, preguntando si Eder sabía. Eder miró a Alice confundido. Alice luego gritó que era más que ridículo. Eder la tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, que pronto no sentiría nada. Alice gritó que no estaba bien. De repente, Alice comenzó a llorar y dijo que no sabía cómo expresarlo con palabras. Luego agradeció a Eder, diciendo que ahora se sentía un poco más clara. Mientras seguía llorando, admitió tristemente que había estado preocupada todo este tiempo. Eder, como siempre, estaba confundido y curiosamente preguntó por qué lloraba. Alice le gritó que no preguntara, diciendo que realmente no tenía tacto en esas cosas. Eder entonces sugirió que olvidara todo y se divirtiera después de la escuela. Alice entonces dijo que pensaba que tal vez no podrían ser amigos después de todo. La escena cambió a la oficina de la directora, donde Maribel estaba observando todo a través de su magia. De repente, entró un guardia y anunció que el tercer príncipe, Zeneir, estaba visitando la academia. Maribel, al escuchar esto, comentó que seguían siendo persistentes como siempre, pero pidió al guardia que mostrara a Zeneir el camino al salón. La escena cambió a un tiempo posterior cuando Zeneir entró en la sala y preguntó a Maribel cómo había estado. Maribel respondió que podía ver que estaba genial. De repente, Maribel, enojada, preguntó si las cosas no serían geniales para él. Zeneir respondió que no era así en absoluto. Él genuinamente quería que ella viviera una vida larga, por eso le encantaría que ella renunciara graciosamente y le confiara la escuela. Maribel respondió que, desafortunadamente, no importa cuántas veces pregunte, su respuesta sigue siendo la misma. Explicó que, proveniente de un origen humilde, se aseguraba de que la escuela tratara a nobles y plebeyos por igual, sin discriminación. Sane dijo que no tenía ninguna intención de alterar la política de los maestros en absoluto. Maribel respondió que no se dejaría engañar. Luego dijo que tenía que admitir que, durante su tiempo en la academia,
Seneir parecía ser un joven genuinamente amable con todos. Pero, en realidad, solo se relacionaba con sus compañeros nobles y mantenía a los plebeyos a distancia, ¿verdad? Y en cuanto a los aristócratas que se enorgullecen de los muchos graduados brillantes que produce la escuela, pregunta nuevamente si la escuela realmente opera de una manera tan aburrida e insípida. Seneir respondió con tristeza que su maestra no creía en él, lo cual era desgarrador. Maribel repitió que tenía casi 80 años. Pero la jubilación ni siquiera estaba en su mente. Seneir respondió que lo entendía y que supuso que no había otra manera. La escena luego cambió unos días después a Eder y Alice, donde Alice admitió que nunca quiso recurrir a tales medidas y preguntó si realmente seguirían adelante con el plan. La escena tiene lugar en la habitación de Alice, donde ella se tira en la cama y se acuesta, exhausta. Ella dice que Eder la tiene entrenando mañana y noche sin un momento de descanso. No podía tomarse un respiro, ni siquiera por un segundo. Alice luego mira su mano y se pregunta si su control mágico realmente está mejorando, o si solo está dando vueltas en círculos. La escena cambia al día en que los estudiantes comenzaron una clase de exploración práctica. Lara explica que, además de sus habilidades básicas habituales, regularmente se sumergirían en algunos emocionantes ejercicios de campo. El área está llena de monstruos, lo que la convierte en el terreno de entrenamiento ideal, y esta vez es una colaboración de clases duales. En ese momento, una nueva persona llegó y se presentó como su maestro de aula, el señor Eisen. Eisen explica que la tarea esta vez es matar monstruos en equipos de 3 y ganar puntos, por lo que necesitarán discutir los detalles dentro de sus grupos. Diana comenta que, aunque el señor Eisen puede tener una gran apariencia, sus reglas son súper estrictas. Por otro lado, Tina le dice alegremente a Eder que está emocionada de trabajar con él. Eder la saluda de vuelta. Tana luego pregunta emocionada si no es súper afortunado estar emparejado con él, ya que la tarea será pan comido. El tercer miembro de su equipo dice enojado que son un montón de plagas ruidosas. Eder intenta hablar con él, pero el chico se niega a saludar a Eder y le pide que no hable tan casualmente. Tina explica que el chico se llama Gris, el hijo mayor de una familia de vizcondes, y su actitud muestra claramente que es un noble. También menciona que los otros equipos podrían enfrentar dificultades con los nobles también. Eder reconoce que lo entiende. Tina luego sugiere que Gris podría hacer un movimiento como Heiser. Sin embargo, Eder responde que no pueden realmente reprender a Gris sin una razón válida. Gris los mira confundido y se pregunta por qué está atrapado en el mismo equipo que plebeyos, pensando que esta escuela es una broma. Después de esto, Gris sonríe maliciosamente y dice que este mal momento para los nobles no durará mucho. Solo tienen que resistir. Más tarde, durante la aventura, Tina mata a un goblin y anuncia que ha conseguido uno, pero para su sorpresa, Eder dice que es un golpe directo. Trent. Tina pregunta, confundida, ¿qué? De repente, un árbol se transforma en un monstruo y ataca. Al ver esto, Tina se queda atónita y grita que el disfraz del monstruo era impecable. No lo había notado en absoluto. Él luego mira a Gris confundido por su extraño comportamiento. Después de derrotar al monstruo, Tina le pide ayuda a Eder. Eder responde que no está seguro de si realmente le ayudaría a practicar. Tina está confundida, pero aún así le pregunta a Eder cómo logró detectar al Trent tan fácilmente. Eder responde que con magia, es pan comido para él. Tana comenta que usar magia para algo así no es del gusto de todos. Eder luego menciona que, más importante aún, Gris estaba en esa clase también, pero nunca participó en el trabajo en equipo. Tina responde que Gris solo estaba menospreciando a la gente común. Tina también comparte que había oído hablar de que el señor Eisen era similar a él, pero la señora Lura, quizás no del tipo que discrimina, incluso entre nobles, el señor Eisen era bastante duro con los plebeyos. Eder responde que es interesante de escuchar. De repente, Eder siente algo y le dice a Tina que algo se acerca, como 10 de ellos. Tina, nerviosa, pregunta si podrían ser los monstruos. Eder responde que no son monstruos, ya que esta sensación es inconfundible, y cree que es una persona. Tina se asombra de que Eder pueda identificar esto desde tan lejos. Eder menciona que si Tina pudiera explorar correctamente, podría sentir cosas a 100 kilómetros de distancia. Tina está asombrada por esto. De repente, se encuentran rodeados por 10 o más personas. Tina pregunta nerviosa quiénes son esas personas. Uno de los atacantes responde, diciendo que aunque ambos son niños de la Academia de Héroes, todos deberían mantenerse alerta y no subestimarlos. El hombre luego les dice que se mantengan tranquilos, ya que no los matará,
pero advierte que si resisten, no puede garantizar su seguridad. Tana pregunta nerviosa a Eder si deberían correr, notando que los hombres enmascarados parecen experimentados en persecuciones y que hay tantos de ellos que incluso Eder podría tener dificultades. Pero Gris grita y le dice a Tana que se detenga, diciendo que no pueden huir. Tana, tensa, pregunta si Gris está sugiriendo que simplemente dejen que los hombres enmascarados los atrapen. Gris responde que sí, explicando que, en última instancia, serán ellos quienes los capturen. Tana, confundida, pregunta qué demonios está diciendo Gris. De repente, para su sorpresa, Ann desenfunda su espada y la ataca. Tina logra bloquear su ataque, pero los hombres enmascarados se están acercando para atacar también. Tina se pone tensa, dándose cuenta de que no le quedan opciones. Para sorpresa de todos, los hombres enmascarados no pueden alcanzarla. Se ven confundidos y preguntan si es una barrera y cuándo se activó. Eder responde que los hombres enmascarados tienen razón. Luego mira a Gris, y sin dudarlo, le da una patada en el estómago, dejando a Gris atónito por el repentino ataque de Eder. Eder luego pregunta a Gris si él también estaba involucrado, sugiriendo que a pesar de su reticencia a explorar, Gris estaba liderando el plan para atraerlos a esta área. Tina, dándose cuenta de la situación, tensa, está de acuerdo en que podría ser cierto. Pronto, Tina pregunta con tensión qué significa Eder con involucrado. El hombre enmascarado se da cuenta de que la situación se ha complicado, pero se siente aliviado, pensando que es solo una barrera hecha apresuradamente. Grita a sus aliados que destruyan la barrera, pero a pesar de sus constantes ataques con dagas, no se rompe. El líder de los hombres enmascarados comenta tensamente que nunca ha visto una barrera tan fuerte antes. Les dice a sus aliados que se aparten, ya que planea usar una explosión. Después de usarla, dice con confianza que debe haber aplastado a todos dentro de la barrera. Uno de sus compañeros dice tensamente que no debería haber atacado a las personas dentro de la barrera, pero cuando el humo se disipa, se sorprenden al ver que tanto Tina como Eder están bien y ni siquiera tienen un rasguño. El líder se pregunta tensamente si era una barrera endeble que el niño levantó de improviso. De repente, se da cuenta de que nadie está hablando detrás de él. Cuando se da vuelta, se sorprende al ver a Eder parado allí. Con su compañero inconsciente, grita tenso, preguntando cuándo sucedió y cómo Eder logró salir de la barrera por su cuenta. En pánico, el líder grita para que todos derriben a Eder. Después de la pelea, Eder derriba fácilmente a todos. Tina, asombrada, dice que es increíble y le agradece alegremente a Eder por salvarla. Los hombres enmascarados están tensos, sin haber esperado encontrarse con alguien como Eder. Eder luego le dice a Tina que tal vez sea mejor que le pregunten a Gris por los detalles. Gris también está tenso, incapaz de creer que un plebeyo haya logrado eso. Cuando Tina se acerca a Gris, grita y le pregunta si no se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Para sorpresa de Tina, Eder agarra a Gris por el cuello y comienza a arrastrarlo, disculpándose con ella y diciendo que tomará prestado a Gris por unos minutos. Tina, confundida, pregunta qué planea hacer exactamente Eder con Gris. Eder responde que quiere escuchar más de la historia, por lo que es mejor preguntarle a Gris allí mismo, y duda que Gris suelte la lengua tan fácilmente. Al final, Eder dice que realmente cree que Tana no debería mirar demasiado de cerca. Al escuchar esto, Tana se da vuelta y dice que no, que prefiere no ver. Eder luego se pregunta si es difícil creer que esto fue obra de un lobo solitario, y especula que tal vez el equipo de Alice también podría estar siendo atacado, pero Gris interrumpe los pensamientos de Eder, gritando y diciéndole que siga adelante, porque su familia nunca perdonaría a Eder. Eder responde preguntando si ese es el caso, entonces ¿qué tal si hace una Buddy que nunca pueda hablar de nuevo después de soltar toda la verdad? Al escuchar esto, In se queda atónito y comienza a suplicar a Eder que se detenga. Eder piensa que Alice y su grupo deberían estar bien por ahora. La escena luego cambia a Alice y su grupo. Como sospechaba Eder, Alice y su grupo también están siendo atacados por los hombres enmascarados. Los atacantes usan un hechizo de congelación para intentar inmovilizarlos, pero Alice, furiosa, contraataca con un hechizo de fuego. Alice advierte tensamente a sus compañeros que mantengan la distancia, ya que apenas puede controlar el fuego. Los hombres enmascarados, confundidos, preguntan qué tontería está haciendo Alice. Alice les grita que, aunque signifique la muerte, no se atrevan a quejarse. Alice desata todo su poder con un ataque de fuego, y los hombres enmascarados, en pánico, utilizan un escudo de hielo. A pesar del escudo,
Las llamas son tan intensas que los hombres enmascarados se queman por el ataque. Alice entonces comenta que parece que lograron derribar a los hombres enmascarados. Sus compañeros le preguntan sobre las increíbles cosas que acaba de hacer, impresionados por su desempeño. Alice, al darse cuenta del impacto de sus acciones, sonríe y responde que todo fue gracias al intenso entrenamiento espartano. Agrega que aún no es magia del todo, pero va en camino. Sin embargo, se pregunta quiénes eran esos hombres enmascarados. De repente, Alice escucha una voz diciendo, vaya, ser derrotados por un grupo de niños. Bueno, al fin y al cabo, solo eran un grupo de oposición, continúa la voz, diciendo que si lo piensa, el rendimiento de costos es más que suficiente. Alice, sintiéndose tensa, le pregunta a Aizen qué quiere decir con eso. Aizen luego le pregunta a Alice si no podría simplemente rendirse en silencio. Alice responde tensamente, dándose cuenta de que el señor Aizen también está de su lado. Alice le pregunta nerviosa a Aizen cuál es su objetivo y si se da cuenta de que es un maestro. Aizen responde que no necesita su rol actual y que le agrada la idea de no enseñar nunca más a los plebeyos. Alice se pone tensa al escuchar esto. Aizen luego dice que necesitan acabar rápidamente con la política tonta de tratar a los plebeyos y nobles como iguales. Para lograrlo, eliminar a la directora, Lady Merrobell, era absolutamente necesario. También dijo que tomaría a los estudiantes como rehenes y los atraerían en silencio, especialmente porque Alice, al ser la nieta, era crucial para el plan. Alice nerviosa pregunta qué pasará con la señora Lara, ya que estaba justo ahí con él. Aizen responde que puso a Lara a dormir porque estaba en el camino. Aunque Lara se suponía que era noble, no apoyaba su causa, así que tuvo que actuar. Al escuchar esto, la amiga de Alice pregunta ansiosamente qué deberían hacer. Alice le dice a su amiga que se quede atrás y empieza a preocuparse de que si la atrapan, será el fin del juego para su abuela, así que debe actuar. De repente, una enorme llama surge de su cuerpo. Al ver esto, Aizen se tensa y pregunta sobre la repentina demostración de poder mágico, notando que no estaba en los datos. Alice luego se lanza hacia Aizen, diciéndole que se prepare para ser devorado. Aizen se ríe y responde que, sin importar cuán poderoso sea, si puede esquivarlo, es fácil de manejar. Al escuchar esto, Alice pregunta, si ese es el caso, ¿qué tal esto? En ese momento, Alice también ataca desde la espalda de Aizen. Aizen, sorprendido, sigue esquivando los ataques repetidamente. Alice se tensa porque aún le resulta difícil manejar ambos ataques a la vez. Alice luego usa su arma secreta, combinando ambos ataques en un remolino de fuego. Pronto, se forma un tornado y atrapa a Aizen dentro de él. Alice se pregunta si realmente ha derrotado a Aizen. Para su sorpresa, Alice escucha la voz de Aizen desde atrás. Aizen pregunta si realmente cree que este pequeño truco podría derrotarlo. Alice, nerviosa, mira hacia atrás y se queda atónita al ver a Aizen emergiendo del suelo. Se da cuenta de que es una sombra, lo que significa que Aizen está usando hechizos de teletransportación dentro de las sombras. Aizen dice que nunca esperó tener que usar esta magia, pero es justo lo que esperaría de los nietos del héroe. Mientras tanto, Alice respira con dificultad. Al ver esto, Aizen pregunta si Alice ha llegado a su límite. Alice grita que apenas está comenzando, ya que está acostumbrada a un entrenamiento mucho más duro que este. Alice estaba decidida a no rendirse, pero de repente fue atacada por la espalda y arrojada al suelo. Mientras intentaba abrir los ojos para ver quién la había atacado, luchaba por distinguir la figura. Era nada menos que Diana. Diana se ríe y dice que parece que Alice no esperaba ser atacada por la espalda. Alice se da cuenta de que Diana también estaba involucrada. Aizen luego pregunta si Alice realmente pensó que no prevería esta situación. También revela que había colocado estratégicamente a estudiantes nobles con conexiones en cada equipo. Diana dice que la idea de no tener que ver la cara de Alice nunca más la llena de alivio. Alice, todavía tratando de levantarse, insiste en que la batalla aún no ha terminado. Aizen, molesto, se mueve para abofetear a Alice, diciendo que es bastante terca y que debería calmarse y dormir un poco. Pero, para su sorpresa, alguien de repente agarra su mano de la nada. Aizen pregunta tensamente quién está allí y se gira hacia la mano. Al ver a Eder, Alice se emociona y lo llama por su nombre. Al escuchar el nombre de Eder, Aizen se pone tenso, preguntándose si este es el estudiante transferido de Rupert. Cuando Aizen volvió a mirar a Alice, se quedó atónito al ver que había desaparecido. Al volverse de nuevo, se sorprendió al ver a Eder llevando a Alice hacia el árbol. Después de colocar a Alice contra el árbol,
Eder la felicita por un trabajo bien hecho. Alice sonríe y responde que todo fue gracias al entrenamiento de alguien misterioso. Eder luego mira ferozmente a Eisen y dice que ahora todo depende de él. Eisen, confundido y tenso, pregunta qué quiere decir Eder con eso. Eisen mira hacia atrás y se sorprende al ver que Diana y sus otros guardias ya están inconscientes en el suelo. Él pregunta tensamente qué demonios está pasando. Eder responde que se encargó de todos mientras estaban charlando. Eisen luego pregunta por el estudiante noble de su equipo, inquiriendo qué le pasó. Eder saca a Gris del vacío y pregunta si Eisen se refería a él. Al ver a Gris, Eisen se queda atónito y se disculpa nerviosamente con Eder, pidiéndole que se detenga. Eder menciona que obtuvo toda la historia de Gris. Eisen, tenso, pregunta qué ha hecho Eder con Gris. Eder responde que solo le dio una pequeña lección. Eisen, furioso, grita y pregunta si la mente de Gris no quedó destrozada. Eder sonríe y le dice a Eisen que no se preocupe, diciendo que es mejor romperlos primero antes de arreglarlos, y que todo está saliendo perfectamente. Al escuchar esto, Eisen se tensa y señala que todavía están ocultando rehenes en otros lugares. Eisen intenta manipular a Eder advirtiendo que si Eder hace algo más, no dejará a los rehenes con vida. Para su sorpresa, Eder responde ferozmente que ya ha capturado a todos. Eisen, sorprendido, grita, ¿qué? Eder explica que derribó a todos basándose en la información de Gris. Y por ahora, Tina está ocupada curando a los estudiantes. Así que, tal como están las cosas, todo el plan ya se ha ido al traste. Eisen, impactado, no puede creer que su plan haya fallado. Eisen grita que no puede ser verdad y acusa a Eder de intentar confundirlo. Eder responde que no entendió el significado de la amistad hasta que llegó al mundo humano. Eder agrega que no se sintió bien al ver a Alice sufriendo. Al escuchar esto, Alice se impresiona. Eder luego le ofrece a Eisen la opción de rendirse tranquilamente, sugiriendo que podría ser difícil para él controlar sus emociones en ese momento. Al escuchar esto, Eisen ataca furiosamente a Eder con su espada. Al ver a Eder quedarse quieto, Eisen se pregunta si es una trampa, pero decide no caer en ella. Eisen usa magia de teletransportación a través de las sombras para agarrar una de las piernas de Eder, intentando inmovilizarlo. Sin embargo, cuando Eisen ataca, se da cuenta de que Eder no está allí. De repente, Eisen escucha la voz de Eder diciendo que es un asunto trivial. Eisen, tenso y confundido, se pregunta qué está pasando. Eder aparece detrás de Eisen y revela que fue un truco. Eisen, por reflejo, balancea su espada hacia Eder. Para sorpresa de Eisen, Eder atrapa la espada. Eisen está atónito al ver que no puede mover la espada, y con solo 2 dedos, Eder la rompe en pequeños pedazos. Para sorpresa de Eder, Eisen comienza a sonreír. Eder, confundido, le pregunta por qué. Eisen entonces dice que hay un pequeño giro, y comienza a reírse a carcajadas. Eisen revela que su espada estaba cubierta de veneno, y que incluso una pequeña traza entrando al cuerpo podría derribar a un wyvern. Afirma que, por más fuerte que sea Eder, la muerte es inevitable. Eisen afirma que subestimarlo y atrapar la espada con las manos desnudas fue el mayor error de Eder. A medida que pasa el tiempo, Eisen se confunde, preguntándose por qué Eder sigue de pie. Eisen, confundido, pregunta por qué no hay ninguna reacción. Eder responde con un ligero escozor y Eisen, tenso, grita que se suponía que debía golpear fuerte y rápido. Alas revela que el veneno no funcionaría en Eder. Eder, ahora aburrido, pregunta si realmente eso es todo. Eisen comienza a reírse muy fuerte. Eisen responde que no, diciendo que en realidad lo había visto como una oportunidad fantástica. Alice, confundida, pregunta qué quiere decir Eisen con eso. Eisen entonces comienza a usar su magia, y de repente algo emerge del suelo. Parece un robot, y Eisen se sienta dentro de él. Eder, confundido, pregunta qué es eso. Eisen se ríe y pregunta si están sorprendidos. Luego explica que es una máquina Metrodragón, un superarma antigua. Eisen también explica que revivió el arma, que había permanecido inactiva en lo profundo de las ruinas, y la trajo al mundo moderno. Es en realidad el arma definitiva diseñada para derribar al legendario Mirabel. Sin embargo, Eisen señala que aún le falta el condimento de una batalla real, y piensa que Eder sería la prueba final perfecta. Mientras Eisen pilota el mecha, Eder pregunta si alguien lo está manejando desde adentro. Eisen confirma que Eder tiene razón y agrega que no encontrarías algo así en el mundo de hoy. Eisen también comparte que fusionará su intelecto con el Mekteb para convertirse en el dragón más poderoso de todos. Se maravilla ante la idea de enfrentarse a algo así.
Eisen luego aterriza el mecha en el suelo y le dice a Eder que muera con honor si puede. El aterrizaje crea un impacto masivo y Alist queda asombrado por el increíble poder. Eisen le dice a Eder que avance. Eder, aún confundido, mira el mecha. Eisen luego ataca, pero Eder esquiva y pregunta si Eisen sabe que los dragones del reino demoníaco son un poco más resistentes. Eisen se enfurece y pregunta si Eder realmente cree que puede seguir esquivando los ataques. Advierte que no hay manera de que Eder pueda esquivar para siempre. Eisen se ríe, diciendo que los ataques de Eder no funcionarán en el cuerpo impenetrable del mecha. Luego intenta aplastar a Eder con la pierna del mecha, declarando que Eder no tiene posibilidad de ganar. De repente, Eisen se confunde al perder su ubicación y pregunta tenso dónde están. Mientras tanto, Eder comienza a levantar el mecha en el aire. Una vez en el aire, Eder patea el mecha hacia el suelo. Eisen se sacude dentro del mecha al estrellarse contra el suelo.